buenas noches o bueno, buenas tardes. Bienvenidos a esta conferencia, a nuestra penúltima conferencia del curso. Nos acompaña hoy Daniel Fernández, amigo de la casa, que ya ha venido a dar alguna conferencia anteriormente a la Universidad de Verano y a otras actividades que hemos organizado. Para quienes no lo conozcan, Dani es economista, doctor en economía por la Universidad Rey Juan Carlos, discípulo, creo que se puede decir, tanto de Huerta de Soto como de Juan Ramón Rayo. Es profesor de economía en la Universidad Rey Juan, en la Universidad Francisco Marroquín. Y es director allí de UFM Market Trends, que es una plataforma y newsletter de economía y economía política, pues para entender la coyuntura internacional. Hoy nos viene a hablar de la economía del desarrollo, de las diferentes teorías que hay que explican el cómo se determina el desarrollo y hacer, creo, también una crítica de ellas. Y bueno, seguro que va a estar muy interesante. Muchas gracias por venir y que lo disfruten. Gracias. Bueno, gracias Inés, gracias a todos por venir. En principio voy a intentar hacer la conferencia corta porque estoy casi sin voz. De hecho, si hubiera sido ayer la conferencia no la hubiera podido dar, que como España pasó de fase, me puse a gritar quizá demasiado. Bueno, ¿de qué os voy a hablar hoy? ¿De qué os voy a hablar hoy? De economía del desarrollo. Y vais a decir, pero bueno, ¿qué es esto de la economía del desarrollo? El otro día Paco me estuvo diciendo que economía del desarrollo no la habéis visto nunca aquí en el instituto. Y además tiene sentido que no lo veamos, porque en principio pues la economía del desarrollo es pues la rama de la economía que se ocupa de los problemas y de los retos de los países con menores ingresos. Entonces, pues bueno, estamos en España, pues tampoco somos un país con pocos ingresos, en principio tampoco nos interesa tanto esta rama de la economía. Y además esta rama de la economía se mezcla o se fusiona o a veces no está tan clara la diferencia con las teorías del crecimiento. Pues todo esto que alguna vez hemos visto, el modelo de Harrod, si alguno ha visto algo de macro, o el modelo, por ejemplo, de Solow, que es mucho más conocido, pues todas estas cosas, ellos no hablan también de esto, de desarrollo económico, pues en principio sí, pero no, pero sí. Lo que vamos a ver ahora, los economistas del desarrollo tienen en cuenta a la economía del crecimiento, pero la economía del crecimiento no tiene tanto en cuenta la economía del desarrollo. Entonces hay algo así como unos paradigmas que se hablan, pero tampoco tanto. Entonces, y exposición de motivos. ¿Por qué os hablo de esto? Bueno, pues los que ya me conocéis, sabéis que yo actualmente vivo en América Latina y el tema de los ciclos, pues, que es el tema que más me importa a mí, el tema que más me gusta, pues no importa tanto allí. O sea, no es que no importe, los ciclos económicos siguen importando, pero como un profesor de Guatemala me dijo, sí, está muy bien todo el análisis que estás haciendo del Banco Central de Guatemala, está muy bien todo eso, pero esto es primordial aquí. Pues le tuve que decir, pues mira, pues no. O sea, evidentemente hay otros problemas mucho más graves y mucho más importantes que estos. Entonces es mucho más importante allí la economía del desarrollo. Hay una especie también de sentimiento de abandono. La teoría económica estándar se nos dice, sobre todo desde los economistas del desarrollo, está hecha para el primer mundo y además por gente del primer mundo. Entonces, como que hay una especie de sentimiento de que las cosas aquí funcionan diferente. Y como funcionan diferente, todo esto que están diciendo los de la teoría del crecimiento, todo esto que dice Solow y todos los macroeconomistas, no aplica aquí. Entonces, como no aplica, pues tenemos que hacer algo. Y, bueno, como exposición de motivos también, simplemente comentaros que tuve un debate bastante fuerte sobre el tipo de cambio, ahí Edu no me va a dejar mentir, en Guatemala, y resulta pues que yo todavía no lo sabía en ese momento, pero estaba debatiendo con una de las teorías del desarrollo, precisamente con la última, que se llama la política industrial. Entonces, todo esto me animó a decir, bueno, vamos a intentar aprender un poquito más de la economía del desarrollo, a ver qué dice esta gente y sobre todo a ver si tienen algo de sentido de lo que están comentando. Entonces, vamos a empezar y vamos a ver la situación hasta 1945. Por cierto, la economía del desarrollo se presume que nace en 1945, nace después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué nace? Bueno, pues en principio podemos decir que tenemos algunas visiones de por qué algunos países son pobres. Entonces, tenemos la visión de los economistas clásicos y la visión de los sociólogos. No había mucho más, ahora vamos a hablar de los neoclásicos, que ya evidentemente existían, pero que curiosamente todavía no tenían un modelo de crecimiento. Bueno, a grandes rasgos, ¿qué piensan los clásicos, con toda la diferencia que hay entre diferentes clásicos? La acumulación de capital lleva a caída del tipo de interés.
Esto es algo que en principio la mayor parte de clásicos admiten y algo de lo que cuando dicen acumulamos capital, en algún momento vamos a llegar al momento estacionario de la economía, es decir, en algún momento vamos a llegar al momento del equilibrio y en el momento del equilibrio el momento estacionario, el tipo de interés va a ser tan bajo que ya no hay donde colocar productivamente nuestros capitales. Claro, en estos momentos pues resulta que hay países más pobres y esos países más pobres tienen tasas de interés más altas. Entonces, como tienen tasas de interés más altas, el capital va a tender a moverse. ¿Va a tender a moverse hacia dónde? Hacia donde el interés es más alto. Entonces, cuando se mueva hacia donde el interés es más alto, la tasa de interés va a seguir bajando. ¿De acuerdo? Por cierto, nada de lo que estoy diciendo tengo por qué estar necesariamente de acuerdo con ello. De hecho, casi toda la conferencia no voy a estar de acuerdo con casi nada de lo que voy a decir. Solamente voy a intentar exponer las teorías de la forma más aséptica posible, sin dar mi opinión. Y solamente al final voy a criticar diversos aspectos de las diferentes teorías. Entonces, bueno, al final los países pobres reciben capital de los países ricos y esa acumulación de capital los hace salir de la pobreza hasta que estos países pobres llegan también al estado estacionario. Entonces, algo así como que los países pobres o los países en vías de desarrollo son un lugar donde depositar los ahorros y de paso generamos crecimiento económico allí. Claro, esto hace que las condiciones de los países subdesarrollados mejoren y por tanto tienden a igualarse con los países desarrollados. Es la teoría de la convergencia, nunca dicha así por los clásicos, pero desarrollada un poquito más adelante. Teoría de la convergencia: los países pobres van a tender a alcanzar a los países ricos en renta per cápita y en niveles de vida. Bueno, esa es la visión de los economistas clásicos. La visión de los sociólogos. La visión de los sociólogos es un poquito diferente. Básicamente es una que es omnipresente y que probablemente todos los que estáis aquí ya la habéis oído de una forma o de otra. El que está ahí en la foto es Weber, y básicamente Weber, ¿qué decía? Pues el desarrollo viene por la ética protestante. Pues los protestantes son los que desarrollan el capitalismo. ¿Y por qué? No es una casualidad. Es todo forma de ver el mundo en el que estás aquí, es un pecador por naturaleza y tienes que trabajar para redimirte y todo esto, y trabajo y ahorro, lo que tienes en la camiseta. Capitalismo, trabajo duro y ahorro. Pues entonces eso, ¿por qué se da? Se da en los países desarrollados, se da en los países que tienen una ética protestante. Y esos países son los que desarrollan el capitalismo, son los países desarrollados. Una exposición muy muy parecida hace Sombart, pero con el judaísmo. Los países desarrollados son los países judíos un poco por lo mismo, son los que desarrollan ciertas instituciones y esas instituciones son las que hacen que haya crecimiento económico. Neoclásicos, que no los he puesto aquí. Mira, los neoclásicos hasta 1945, luego ya no tanto, pero sobre todo hasta 1945, que son los neoclásicos puros, están muy centrados en el equilibrio, no tanto en el crecimiento. Entonces, están centrados en la economía del equilibrio. Cuando te intentas centrar en la economía del crecimiento es un poco después. De hecho, el modelo de Solow es un modelo de 1956, creo que es. Y el modelo de Solow es el modelo de crecimiento neoclásico. Por lo tanto, pero los neoclásicos no vienen de antes. De los que estéis familiarizados con la historia del pensamiento económico, los neoclásicos son desde Marshall, desde 1890. Entonces, desde 1890 hasta aquí, ¿qué hacen? Bueno, pues no tienen una teoría como tal del crecimiento económico. Entonces, bueno, básicamente se pierden un poco esto. Génesis de la economía del desarrollo. Entonces, ya os lo he dicho, ya os lo he avisado, ¿qué no es? ¿De qué no os voy a hablar? No os voy a hablar de crecimiento. Hay 1000 modelos, el de Harrod, que os he dicho antes, el de Solow, el de Kaldor, el de Kalecki, todos esos no vamos a hablar de eso. De lo que sí vamos a hablar es, de alguna manera, han salido todas juntas, bueno, no importa, ¿por qué nace esta economía del desarrollo? Pues, como ya os he dicho, hay una falta de explicación económica satisfactoria de esta pobreza. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente lo que os he comentado. Sí, los sociólogos dicen esto, que sí, que los clásicos dicen esto, pero los clásicos dicen una cosa y resulta que los países pobres no hacen el catching up, no les agarran, no alcanzan a los países ricos. Por lo tanto, algo está fallando aquí. Tenemos también existencia de estadísticas, esto es bastante interesante también. Muchas de las estadísticas que tenemos hoy pre-1945 nos las hemos sacado post-1945, es decir, básicamente no teníamos ni idea de cómo era la situación del tercer mundo en 1945. No teníamos, pero básicamente casi ni idea. Y a partir de entonces empiezan a levantar un montón de estadísticas. Y ese montón de estadísticas nos empiezan a dar una especie de visión de cómo están realmente esos países. Y a pesar de que sabíamos que estaban peor, no pensábamos que la diferencia era tan fuerte o tan importante. Entonces, esta existencia de estadísticas también como que levanta algo así como, uy, cuidado, es que están muy mal y mucho peor de lo que nosotros imaginábamos. Además hay una voluntad política que se podría decir, pues no sé si existía antes, pero básicamente esa es la Asamblea General, la foto que hay de las Naciones Unidas,
y las Naciones Unidas empieza a crear comisiones económicas para los diferentes lugares que son subdesarrollados. La CEPAL tiene una comisión económica también para Asia. Entonces, todas estas, hay un impulso también político de quiero acabar con la pobreza. Entonces, esto también, de alguna manera, dicen, bueno, hay fondos, pues si hay fondos, yo desarrollo la teoría que te haga a ti falta. El tema también de la descolonización. Después de la Segunda Guerra Mundial empiezan a descolonizarse la mayor parte de países, sobre todo el Imperio Británico se está haciendo añicos. India se va por su lado, bueno, Palestina, Chipre, que era el tema de mi tesis. En los años 60, prácticamente desde mediados de los 50, mediados de los 60, todo África se descoloniza. Entonces, ¿y qué pasa con todos estos países? ¿Qué va a pasar en el futuro? Bueno, pues necesitamos unas teorías que nos digan cómo van a crecer en el futuro. Y por último, debería haber otro ahí, así, ya sabía yo que no habían salido todos. Influencia del keynesianismo. Esto es bastante interesante porque, como os digo, hasta 1945 teníamos un foco muy importante en el equilibrio económico. Pero fijaros, el keynesianismo viene de alguna manera a decirnos que hay muchas veces que se generan equilibrios, pero que se generan equilibrios con factores no utilizados al 100%. Dicho de otra manera, que hay trabajo que podríamos estar utilizando y no lo utilizamos, sin embargo hemos llegado a una situación de equilibrio. Algo así como el mercado genera algo así como bolsas de recursos ociosos que no utilizamos. Esto, ¿por qué digo que es una influencia de la economía del desarrollo? Lo vamos a ver ahora cuando veamos el estructuralismo, y vamos a ver que se parece mucho porque los autores de la economía del desarrollo hablan de cosas como equilibrio a bajo nivel. ¿Y qué es esto del equilibrio a bajo nivel? Pues es algo muy parecido. A los países del tercer mundo, por cosas que vamos a ver ahora concretas, hemos llegado a una especie de equilibrio. No hay necesidad de seguir, o los agentes económicos privados no sienten la necesidad de seguir invirtiendo, de seguir haciendo cosas, de seguir contratando gente, por alguna de las rigideces que vamos a ver ahora, y entonces se genera una especie de equilibrio a bajo nivel. La teoría de la convergencia no se cumple porque hemos llegado a un equilibrio para abajo. Esto se parece muchísimo al equilibrio con factores desempleados. Muchísimo, de hecho la influencia es bastante clara. De hecho se desarrollan a la vez y tienen crisis a la vez. Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Primera gran corriente de economía del desarrollo, el estructuralismo. Básicamente el estructuralismo dice lo siguiente: la oferta de bienes en los países subdesarrollados es inelástica, y es inelástica por rigideces institucionales. Y ahora, estas rigideces institucionales que causan ofertas inelásticas significa que no existe capacidad de ajuste. Cuando viene un shock o cuando viene cualquier cosa a los países del tercer mundo, hay un shock muy fuerte y la oferta no es capaz de reajustarse. Y como no es capaz de reajustarse, estás durante mucho tiempo utilizando factores productivos para cosas que nadie quiere. Esta es básicamente la idea del estructuralismo. Pero ahora, el estructuralismo utiliza un montón de subteorías, si queremos, o un montón de hipótesis auxiliares que van a intentar ayudar a la tesis principal. Entonces, ¿cuál es la primera de ellas? La primera de ellas es la economía a dos velocidades. Básicamente es una hipótesis descriptiva. ¿Cómo funcionan los países del tercer mundo? Nos dicen, hay dos sectores. Hay un sector moderno exportador, que tiene unas tasas de productividad muy altas y además, al lado de ellos, hay un sector tradicional agrícola, con bajísimas tasas de productividad y que esencialmente vive de una agricultura de subsistencia. Entonces, tenemos esa especie de economía donde, si alguna vez habéis estado o habéis vivido en países del tercer mundo, también Edu no me va a dejar mentir, hay algo así como islas de desarrollo. Y esas islas de desarrollo que son precisamente estos sectores modernos exportadores, que están conectados con el mundo. Y tenemos otra parte del país, que usualmente es la mayoritaria, que no está conectada al mundo, con una economía de subsistencia en la que tienes esa sensación de abandono de la que os hablaba antes. Importantísimo también es la trampa del equilibrio a bajo nivel. Esto, como os digo, es una clarísima copia del keynesianismo y su equilibrio con factores desempleados. Y básicamente los estructuralistas están argumentando que la trampa del equilibrio a bajo nivel de renta hace necesaria una especie de, ellos lo llaman la teoría del big push, del gran empujón. Necesitamos un gran empujón para tener, ya sabéis que los keynesianos también es muy importante los procesos acumulativos. Entonces, si nosotros le damos un empujón para adelante, el proceso acumulativo va a seguir solo. Es un poco como lo que intentaron hacer aquí en España con los planes E. ¿Qué hacemos? Pues está cayéndose todo. Entonces, ¿qué le hacemos? Le pegamos una patada para arriba a la economía y cuando le pegamos una patada para arriba va a ser autosustentable. ¿Por qué? Porque va a haber las rentas de uno,
Esos son los efectos multiplicadores o rentas derivadas. La renta de uno va a ser el gasto de otro, y como el gasto del otro va a incrementar su contratación de factores productivos, y como va a incrementar la contratación de factores productivos, van a hacer gasto. Entonces se espera, con el Big Push esperamos que la economía llegue a un nuevo equilibrio, pero ya no de bajo nivel, de alto nivel. ¿Ok? Es un poco la idea de la trampa de equilibrio a bajo nivel y el Big Push que está para contrarrestar esta trampa de equilibrio a bajo nivel. Efectos multiplicadores. Bueno, básicamente nos están diciendo los estructuralistas que los países subdesarrollados se destacan por una sobreespecialización exportadora en sectores primarios y que los sectores primarios no tienen efectos multiplicadores o que tienen muy pocos, o como les gusta llamar, ya no les gusta llamarlo efectos, al menos en esta literatura, efectos multiplicadores, le llaman encadenamientos productivos. ¿Qué es un encadenamiento productivo? Pues lo mismo, un efecto multiplicador. Los gastos de uno es el ingreso de otro. Entonces, lo que nos está diciendo es que estos sectores agrícolas no tienen encadenamientos productivos, o tienen muy pocos encadenamientos productivos, multiplicadores de gastos o efectos de demanda derivada. Entonces, de alguna manera, estos sectores exportadores no están empujando a la economía hacia el desarrollo. Y es la labor, adivinar de quién, de los especialistas, en buscar estos sectores. ¿Cuáles son los sectores con altos efectos multiplicadores? Pues esos los vamos a buscar nosotros y los vamos a incentivar. Usualmente, sobre todo en estos años donde se está desarrollando, estas teorías están buscando, se pensaba que era la siderúrgica. La siderúrgica va a ser, lo llamaban la industria industrializante. Es decir, si nosotros desarrollamos la siderúrgica, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer más o menos lo mismo en el resto de... O sea, va a generar demanda derivada en otras áreas económicas. A ver si puedo pasar, ahí. Vale, análisis centro-periferia. Este también es súper interesante y además va a dar lugar a mucha... De hecho, gran parte de lo que escuchamos ahora a la gente de izquierda viene de aquí. Y viene del análisis centro-periferia de aquí, que se transforma en una teoría un poquito diferente, que con tintes más marxistas. Pero de momento aquí no tiene ningún tinte marxista. ¿Qué dice el análisis centro-periferia? Básicamente nos afirma, es una hipótesis, pero bueno, es una hipótesis que pretende afirmar que el libre comercio y la globalización en realidad dañan a las economías subdesarrolladas y la condenan a permanecer indefinidamente produciendo materias primas y productos poco elaborados, con poquísimo valor añadido. Y estos productos se van a transformar, ¿dónde? En el primer mundo, donde les generamos la mayor parte de valor añadido. Fijaros que aquí la clave entre este análisis centro-periferia y el otro va a ser si hay relaciones de explotación o no. Aquí no hay, aquí simplemente generamos valor añadido en los países subdesarrollados, pero muy poquito. Y toda la parte del valor añadido fuerte, ¿dónde se genera? En los países desarrollados. Por cierto, esta tesis es de Myrdal, no sé si sabéis quién es Myrdal, pero Myrdal es el que le dan el premio Nobel de Economía con Hayek, por decir prácticamente lo contrario que esto. O sea, a Hayek se lo dan por los órdenes espontáneos y a este se lo dan y por el tratamiento de la información descentralizada, y a este se lo dan por querer centralizar la economía de los países en desarrollo. O sea, es interesante. No sé si centralizar, pero por buscar esos efectos multiplicadores, ¿en dónde? Pues donde los expertos digan. O sea, curiosamente, el pensamiento de Myrdal y el pensamiento de Hayek es completamente frontal, y si le dan el premio Nobel el mismo año. Entonces, bueno, supongo que se podían enfadar cualquiera de los dos. Bueno, entonces, la división internacional del trabajo y la especialización dañan a los países que tienen ventaja competitiva en materias primas. Entonces, el libre comercio que termina provocando subdesarrollo en los países periféricos, en los países que producen materias primas, y desarrollo en los países centrales, en los países que transforman la materia prima. Además del análisis centro-periferia, tenemos la hipótesis Prebisch-Singer, que está muy relacionada con el análisis centro-periferia. ¿Qué dice la hipótesis Prebisch-Singer? Por cierto, son de dos economistas, uno es Raúl Prebisch, que es un economista argentino, que fue director de la CEPAL durante 15 años o algo así, un poquito menos quizá, del 47 al 60 creo que fue, y Singer es un economista alemán que supuestamente los dos hicieron llegaron a la misma conclusión, pero no se conocían. Entonces, básicamente, ¿qué dice esta hipótesis? Esta hipótesis nos dice que los términos de intercambio de los países productores de commodities o de materias primas se deterioran constantemente. Es decir, si yo produzco petróleo, pues el petróleo qué bien, pero si lo comparo con las cosas que se producen con petróleo, nosotros estamos siempre con unas caídas de precios relativos a las cosas que se producen con el petróleo. No sé si me explico. Es decir, si tú estás en productos, tienes como input el petróleo y como output bienes finales, pues lo que significa es que esos bienes, si estás en ese lado, tus precios están subiendo mucho más de los precios de la materia prima que estás utilizando. Por lo tanto, es mucho mejor que te hubieras especializado en ¿dónde? En la transformación y no en la materia prima. Esto es una hipótesis... bueno, he dicho que no iba a dar mi opinión, así que de momento esa es la hipótesis.
Entonces, evidentemente, aquí ya está bastante claro. Hay unos perdedores claros. ¿Quiénes? Los que producen materias primas, si la hipótesis es cierta. ¿Qué más tenemos? Industria nacional. Uy, esto es lo que me decía Gustavo. No era mi presentación, es el cacharrito que funciona regular. Industria naciente. ¿Cómo decirlo? El argumento de la industria naciente probablemente ya lo habéis escuchado varios de vosotros, pero se hace una analogía, las analogías en economía son peligrosísimas, y se hace una analogía con un niño. Entonces, ¿qué pasa si ponemos a un niño a competir con alguien mayor? Pues que lo van a barrer, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuidarlo. ¿Hasta cuándo? Hasta que sea suficientemente mayor, y cuando sea suficientemente mayor ya puede competir en igualdad con los adultos. ¿Y qué se dice para la industria? Lo mismo. Estamos desarrollando nuestra industria, pero la industria es muy pequeñita, está creciendo, y usualmente te ponen esto. Yo he querido evitarlo explícitamente, porque te pone a alguien como creciendo una plantita y alguien la cuida, le hace así. Entonces, ¿quién va a estar en contra de eso? O con un niño, ¿quién va a estar en contra de...? O sea, no vas a poner a un niño a jugar el mundial ahora, ¿verdad que no? Porque lo van a barrer. Pues esto es exactamente igual. La industria, como os digo, malísimos, cuidado con las analogías en economía. Pero entonces, si la industria naciente es como un niño, no puede competir todavía con la industria de países subdesarrollados, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues igual que un padre cuida a su hijo, el Estado debe cuidar a su industria. ¿Cómo cuida a su industria? Poniéndole protecciones. ¿Protecciones de qué tipo? Protecciones arancelarias brutales. Aquí no entra ni Dios. Tengo mercados cautivos. ¿Mercados cautivos de quién? Pues mis consumidores. Entonces, esto fijaros que es llover sobre mojado para la gente del tercer mundo, porque no solamente tiene que aguantar niveles de renta muy baja los consumidores, sino tienen que aguantar las ineficiencias de las industrias nacionales. Esto es un desastre completo. Pero quizás, si así consigues desarrollar la economía, pues quizás es una especie de ahorro forzoso que merece la pena. Vamos a ver un poquito más adelante cómo en principio no va a merecer la pena, pero bueno. Efecto demostración. Este también es de los más interesantes, yo no lo había ido nunca. ¿Qué es un efecto demostración? El efecto demostración considera que el contacto con el mundo desarrollado es perjudicial para las economías subdesarrolladas. ¿Por qué? Porque abre los ojos a posibilidades de consumo que antes no existían. Es decir, que existe un Aston Martin, me lo voy a comprar si puedo, ¿no? Es decir, de alguna manera, ni siquiera eso, o sea, existen teléfonos móviles. Pues si existen teléfonos móviles, ¿qué voy a hacer? Antes, si no sé ni que existen, ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces, ¿qué hago? Pues si no hay teléfonos móviles, pues no me quedan más narices que con el exceso de renta lo ahorro. No digo que esto sea cierto, ya sabes, no es cierto ni tiene por qué ser cierto, pero esto es más o menos lo que ellos dicen. Entonces, esto tiende a elevar la propensión marginal al consumo, y al elevar la propensión marginal al consumo, desalienta el ahorro y la inversión. Entonces, tenemos un problema que es como, aquí también sería llover sobre mojado, no es todo lo anterior que tengamos, sino además el efecto de demostración, el contacto con el primer mundo sería, en ojo de los estructuralistas, encima doblemente malo, porque el efecto de demostración nos va a llevar a consumir mucho por encima de nuestras posibilidades. ¿Y en qué termina todo el estructuralismo? En la política de sustitución de importaciones. ¿Qué es la política de sustitución de importaciones? Probablemente algunos casi se explica sola por el nombre, pero probablemente algunos ya lo habéis escuchado. Básicamente es proteger la industria nacional. ¿Protegerla cómo? Con el levantamiento de aranceles brutales a la importación de productos industriales. Una cosa que usualmente no se dice de esto también, estaban buscando también un tipo de cambio apreciado. ¿Qué es un tipo de cambio apreciado? Lo que buscas es que tenga un poder adquisitivo muy fuerte tu moneda. ¿Para qué? Para poder comprar mucho en el extranjero. Es decir, tú quieres importar cosas, pero ¿qué quieres importar? Bienes de equipo. Entonces, como quieres importar bienes de equipo, le obligas a tu Estado, no sé si le obligas o le empujas a tu Estado, o el Estado quiere tener un tipo de cambio apreciado para que tus industriales puedan comprar los bienes de equipo al primer mundo y te industrialices. Claro, esto les generó problemas gravísimos de balanza de pagos, porque si no quieres exportar, estás diciendo... los estructuralistas también tienen la idea del crecimiento hacia adentro. Nos tenemos que desconectar de alguna manera con el mundo porque no podemos competir y no sé qué, entonces no tenemos que exportar, tenemos que crecer para adentro, y una vez que tengamos a nuestros bien cautivos a nuestros consumidores, hemos crecido lo suficiente, entonces ya podemos salir fuera, pero antes no. Pero claro, esto genera un problema gravísimo de balanza de pagos, porque tienes un montón de bienes entrando, comprando tus industriales, comprando los bienes de equipo, que es lo que tú quieres, y no tienes, en estos términos se dice generadores de divisas. ¿Qué es un generador de divisas? No tienes nadie que exporte, que traiga dólares para comprar los bienes de equipo. Entonces les generaba unas crisis de balanzas por cuenta corriente brutales, de balanza de pagos brutales, y estas crisis de balanza de pagos terminaban en devaluaciones brutales. Un ejemplo, bueno, podéis ver Brasil o Argentina, que tienen competición a ver quién le quita, a ver quién se va antes del Mundial, tienen competiciones, y también tienen competiciones de a ver quién le quita más ceros a la moneda. Y gana Brasil, en ambas. Bueno,
Entonces, al final, tenemos un montón de contrastaciones empíricas que en Latinoamérica la política de sustitución de importaciones resultó ser en extremo perjudicial para las economías que las implantaron. Entonces, al final, ¿qué ocurrió? Pues que esta falta de avances, incluso muchas veces regresiones en los países donde se aplicaban estas políticas, hace que el estructuralismo caiga en desgracia. No todas esas cosas que hemos visto ahí, de hecho, muchas de las teorías que vamos a ver ahora después tienen muchísimas de las cosas que el estructuralismo aporta. Al final, los estructuralistas son increíblemente desconfiados en la capacidad que tiene el libre mercado de sacar de la pobreza a los países. Y lo que buscan son evitar competencia y industrializarte hacia adentro en los sitios donde los expertos creen que hay mayores efectos multiplicadores. Os prometo que las próximas teorías van a ser más cortitas, pero es que el estructuralismo es la primera y de la que beben muchísimo, de la que beben prácticamente todas. La siguiente es la teoría de la dependencia. Mirad, esta teoría de la dependencia no es una teoría, muy seguida, es una teoría, básicamente tiene una raíz marxista, sale de la teoría de centro-periferia, pero no es de las más seguidas en la economía del desarrollo, pero sí es muy seguida, evidentemente, por los autores marxistas. Pero incluso dentro del marxismo, lo vamos a ver ahora después, hay unas peleas bastante fuertes en si la teoría de la dependencia tiene sentido o no. Entonces, básicamente, ¿qué nos dicen los de la teoría de la dependencia? El desarrollo no es una fase, el desarrollo es resultado del imperialismo y del colonialismo. Esto viene de un análisis, no sé si tanto marxista, también leninista, que es el que desarrolla todo el tema del imperialismo. Entonces, las antiguas, al final... Uy, mira, joder, bueno, a ver. Gustavo, creo que esto está muriendo. Vale. Bueno, lo puedes dejar así, no importa. El desarrollo, como digo, el desarrollo no es una fase, es un resultado del imperialismo. Al final, las antiguas metrópolis arrebatan o acumulan capital arrebatándole excedentes a las colonias. Es decir, el excedente productivo de las colonias se lo queda en ¿quién? La metrópoli. La metrópoli es la que acumula el propio capital. Pero nos dicen, los modernos países capitalistas acumulan capital arrebatando los excedentes por los términos de intercambio. Entonces, es exactamente lo mismo que es tener una colonia, pero lo que tienes es una empresa que está haciendo de colonia. Ese es el colonialismo, ¿cómo lo llamaban? No me acuerdo el término exacto, pero es algo así como colonialismo empresarial. No es así, pero es algo, me va a venir a la cabeza ahora. Entonces, ¿qué nos dicen los autores de la teoría de la dependencia? La necesidad de desconexión del sistema internacional. Tenemos que desconectarnos porque somos los que estamos perdiendo. Nos están acumulando capital a nuestra costa, y como están acumulando capital a nuestra costa, si nos desconectamos, en el peor de los casos vamos a estar igual de mal. Y necesitamos hacer, esos son los elementos marxistas, una revolución socialista. Este es el Barán que te estaba hablando antes. Fijaros que el estructuralismo también quiere desconectar, con crecimiento hacia adentro, pero no, la revolución marxista está fuera del estructuralismo. El estructuralismo son como los keynesianos, pues ¿funciona el mercado? Sí, a veces, pero no siempre. Elementos marxistas que hay, explotación de los países ricos a los países pobres, ya no es de clase, pero es de países, y necesidad de hacer la revolución. Pero fijaros, hay una violación del materialismo histórico. ¿En qué sentido? El análisis marxista tradicional, si es que eso existe, entiende que es mucho mejor el capitalismo que la situación anterior al capitalismo. Entonces, de alguna manera, el análisis marxista tradicional a los países del tercer mundo los deja como, mirad, llegar al capitalismo, y cuando lleguemos al capitalismo hablamos que vamos a hacer la revolución socialista, pero de momento no. Los autores de la teoría de la dependencia no están diciendo eso, están diciendo, no, ya nos están explotando y ya tenemos que hacer la revolución porque estamos perdiendo por relaciones internacionales, no relaciones internas. No son la clase lo que nos está explotando. Entonces, bueno, se supone que es suficientemente grave la violación del materialismo histórico como para que los marxistas tradicionales reaccionen, y ahora vamos a ver que reaccionen. Hay unos cuantos autores, no sé si le puedes dar una, porfa. Hay unos cuantos autores, un paper de 2011, que encuentran vínculos entre la Revolución Cubana, y no solo la Revolución Cubana, sino otras revoluciones latinoamericanas, y esta teoría de la dependencia. Esta teoría de la dependencia se empieza a poner de moda a mediados de los años 50. Bueno, si le puedes dar al siguiente, por favor. Esto definitivamente ha dejado de funcionar. Vale, enfoque de las necesidades básicas. Desde los años 70, y más o menos con la caída definitiva del estructuralismo, empieza a estar de moda el enfoque de las necesidades básicas. Aquí en el enfoque de las necesidades básicas ya no se pone tanto énfasis como ponía el estructuralismo en la industrialización y en el crecimiento económico. Por cierto, los estructuralistas
les daba bastante igual la desigualdad. No es que les dé igual, sino que ellos argumentaban que la desigualdad es importante, pero lo importante es crecer. Y una vez que crezcamos, si alguno habéis visto macro, acudir a la curva de Kuznets. La curva de Kuznets básicamente nos dice algo así como, bueno, nos vamos a ir desarrollando y la desigualdad va a crecer. Pues qué problemón, pero cuando estemos en un estadio más avanzado, la desigualdad va a decrecer. Entonces así es como los estructuralistas justificaban concentrarse en el crecimiento y sabían que la desigualdad iba a crecer, o pensaban que la desigualdad iba a crecer, pero les daba un poco igual. Sin embargo, el enfoque de las necesidades básicas empieza no tanto, empieza a centrarse mucho más en la redistribución, pero quizá, además de eso, ¿me puedes pasar una, por favor? Además de eso, empiezan a hacer una enumeración de qué son todas las condiciones, qué son esas necesidades básicas que debería tener todos los seres humanos. Por cierto, esto viene de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, es como el sitio de donde sale esta teoría. En 1976 se enumeran las necesidades básicas y nos dicen alimento, vivienda y vestido para tener un nivel de vida digno. Aquí, pues bueno, nivel de vida digno cambiará bastante de un sitio a otro, pero bueno, alimentos, vivienda y vestido. Además, bueno, te pasaste de diapositiva, pero además acceso a agua potable, alcantarillado, educación, sanidad y transporte. Posibilidad de tener un trabajo con remuneración aceptable, también aceptable, pues cambiará mucho dependiendo del lugar y del momento, y derecho a un medio ambiente sano y a participar en las decisiones que afecten a las personas directamente. Quizá lo más interesante de este enfoque de las necesidades básicas no son las necesidades básicas que podemos considerar, bueno, sí, todo ser humano se merece eso o lo que sea. Quizá lo más interesante es que para llegar a estos objetivos, en el mismo informe de la OIT, desde el año 76, nos dice que las medidas propuestas son redistribución de propiedades y organización de los trabajadores, sobre todo los trabajadores rurales, pero todos los trabajadores en sindicatos. Básicamente la idea básica que tienen, la idea que tienen en el enfoque de las necesidades básicas es que con una modificación drástica de la propiedad vamos a crear un mercado homogéneo. Con un mercado homogéneo vamos a crear una demanda interna estable. Con una demanda interna estable va a justificar inversiones. Esta es la justificación. Yo creo que tiene problemas graves, pero como os digo, las críticas para después. Tienen dos conceptos de redistribución. Redistribución incremental versus drástica. ¿Cuál es la de redistribución drástica? Pues básicamente, es casi se autoexplica, pero básicamente es una reforma agraria y redistribución de activos. ¿Y cuál es la redistribución incremental? Pues, se presume que muchos de ellos vienen del enfoque del estructuralismo y están preocupados en que una gran redistribución impacte en el crecimiento económico. Entonces lo que dicen es que hay que redistribuir los incrementos de renta, no hay que redistribuir la renta que ya existe, ni las propiedades que existen. Entonces esa es la idea de redistribución incremental. Siguiente es el enfoque de la regulación. El enfoque de la regulación es la contestación marxista a la teoría de la dependencia. La teoría de la dependencia había puesto en duda alguno de los enfoques marxistas tradicionales. Entonces, ¿qué es lo que dice el enfoque de la regulación? Como os digo, marxista. El marxista clásico. Ellos conceden, les dan un punto a la teoría de la dependencia y conceden que los análisis de las relaciones exteriores que hacen los teóricos de la dependencia son básicamente correctos. Pero muchas gracias. Ahí está, sí. Pero, de alguna manera, le dan mucha mayor importancia a las relaciones interiores o a las relaciones internas dentro del país. Así se entiende, y además esto da mejor cuenta de lo que pasa en diferentes países, que algunos países tercermundistas consiguen salir del pozo, algunos países consiguen desarrollarse y otros no. Pero si algunos países consiguen desarrollarse y nos están diciendo lo del enfoque de la dependencia, que son siempre dependientes y que están en el lado perdedor, que les están acumulando, les están quitando todo el excedente, algo falla. Entonces, como ya sabéis, en general los marxistas subsumen las relaciones sociales a las productivas. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, básicamente es qué relación productiva prima, pues esa es la relación social que vamos a tener. Entonces, para el enfoque de la regulación, los países del tercer mundo están en un taylorismo o fordismo primitivo o incompleto, que impide moverse de forma completa a una economía capitalista. Entonces,
¿Qué es esto del taylorismo o el fordismo primitivo? Pues básicamente es la producción de mercancías que requieren poquísima tecnificación o uso de ingentes cantidades de mano de obra. Entonces, al final, esta mano de obra está en unas condiciones de explotación. Es algo así como en la primera revolución industrial. Estamos produciendo las cosas que se producían en la primera revolución industrial. Entonces, hay una producción para la exportación, no para el consumo interno, y la competitividad solo se gana con represión salarial. Solamente podemos ganar competitividad si tiramos para abajo el precio de nuestra mano de obra. Entonces, ¿qué nos dice el enfoque de la regulación? Ya me he pasado ahí con Reagan. ¿Qué nos dice el enfoque de la regulación? Los países exitosos consiguen moverse al fordismo completo, en el que se tecnifican los procesos productivos y la represión salarial puede levantarse un poquito y empieza a existir un mercado interno. Esto es, por ejemplo, lo que eso nos dice que está pasando en China. Hay un mercado para el consumo interno. ¿Esto qué significa? Ya no tienes que irte a la exportación, ya no tienes que tener la represión salarial. Bueno. En los años 80, como ya sabéis, hay una especie de caída del keynesianismo y que además viene aparejada de una caída de la economía del desarrollo. ¿Por qué se produce la caída del keynesianismo? Bueno, básicamente hay una refutación empírica de la curva de Phillips en los años 70. Esta refutación empírica, aunque luego revuelven a hacer la curva de Phillips, no sé si sabéis lo que es la curva de Phillips, pero curva de Phillips pone en un eje el desempleo y pone en otro eje la inflación. Entonces se supone que cuanto más inflación hay, más, o sea, si tienes políticas monetarias expansivas, vas a aumentar la inflación, pero vas a aumentar la contratación. Entonces se supone que no puede haber las dos a la vez, una alta inflación y un alto desempleo, porque simplemente tienes que elegir entre una de las dos. Entonces hay países que dicen, no, yo quiero una inflación baja, pues tienes desempleo más altos. Entonces, en los años 70 ya sabéis que hay una estanflación, que básicamente es esto, y una estanflación es inflación alta y una estanflación es desempleo alto, las dos cosas juntas. Entonces, ¿qué ocurre? Bajo la praxis o la práctica neo-keynesiana, esto no podía ocurrir, y como no podía ocurrir, cae en descrédito. Como cae en descrédito, entra un resurgimiento de la economía neoclásica. ¿Y qué pasa en los años 70 en la economía del desarrollo? Pues pasa algo muy parecido. Bueno, ahora vamos con eso. Pasa algo muy parecido. La hipótesis que os antes he dicho, Prebisch-Singer, parecía cierta. ¿Hasta cuándo? Hasta los años 70. ¿Qué pasa en los años 70? La, creo, mal llamada crisis del petróleo, pero crisis del petróleo. ¿Qué pasa con los precios de las materias primas? Los precios de las materias primas a las nubes. Y si se van a las nubes los precios de las materias primas, ¿qué decía la hipótesis Prebisch-Singer? Que si estabas produciendo materias primas, estabas en el lado perdedor. Por lo tanto, es una refutación empírica de la hipótesis Prebisch-Singer. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que igual que nacen casi a la vez la economía del desarrollo y la economía keynesiana, caen casi a la vez, porque se produce la refutación de ambas casi a la vez. La refutación empírica, se presume. ¿Qué dicen los economistas del desarrollo neoclásicos, si se pueden llamar así? Peter Bauer, que te comentaba antes a ti, Gustavo. Nos dicen que Bauer tiene un libro súper interesante en el que nos dice, mirad, yo he ido personalmente a los países del tercer mundo y he visto que cuando les introduces los incentivos económicos adecuados a las personas, reaccionan igual que reaccionan los países occidentales, no son diferentes. Por lo tanto, ¿qué es lo que están haciendo? Responden a incentivos. Si les das el incentivo incorrecto, responden de forma que no te gusta, y si les das el incentivo correcto, responden de forma que te gusta. Y reaccionan exactamente igual. Por lo tanto, no hay una necesidad de una especie de dos economías, como veíamos antes. Las cosas funcionan igual en un sitio y en otro. Lo que pasa es que no tenemos las mismas instituciones en un sitio y en otro. Entonces, si responden a los incentivos económicos iguales, de la misma manera, no es preciso utilizar teorías diferentes. Bauer tiene un montón de ejemplos súper interesantes de diferentes lugares. Entonces, ¿qué hay? Hay una especie de vuelta al crecimiento, a las teorías de crecimiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Uso del modelo de Solow. ¿Y qué nos dice el modelo de Solow? Que las economías crecen, sobre todo el output por trabajador, cuando le introducimos más capital. Pues ¿qué tenemos que hacer? Pues introducirle más capital. Y además nos dicen que lo combinan con el modelo de Heckscher y Olin, que básicamente simplemente son, pues ponemos los nombres para que los economistas ya sabéis que así parecemos más inteligentes, que básicamente es una teoría de las ventajas competitivas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer cada país? Abrirse al comercio, atraer inversión extranjera directa, aumentar los ratios de capitalización y centrarse en aquellas cosas en las que tienen ventaja competitiva. Y el foco está en conseguir mercados eficientes. Los economistas neoclásicos
admiten, como decían los estructuralistas, que hay tensiones, que hay instituciones que no funcionan. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cambiar las instituciones que no funcionan por las que funcionan. ¿Qué tenemos que hacer? Emular de alguna manera a los países que han conseguido salir del subdesarrollo. Y el foco deja de ser, eso vamos ahora, el foco deja de ser la industrialización, casi una industrialización forzada, que dicen los estructuralistas, para pasar a los mercados eficientes. Queremos aumentar la eficiencia de los mercados. También nos hablan de la teoría de la elección pública, porque básicamente lo que están haciendo estos nuevos economistas del desarrollo neoclásicos, lo que están haciendo es decir, es que han hecho mucho daño los que han venido antes que nosotros. Entonces, la teoría de la elección pública empieza a ser incipiente, también Edu tampoco me va a dejar mentir aquí, y básicamente, ¿qué dice la teoría de la elección pública? Pues que tú estabas diciendo que hay ciertos errores aquí en el mercado, pero cuando le has dado la potestad de dirigir la economía a un sátrapa, pues se ha comportado como un sátrapa, y que ha funcionado muy mal porque no hemos tenido en cuenta que la gente que llega a los puestos de poder tiene los mismos incentivos económicos que el resto de todos nosotros. También tienen un montón de estudios empíricos sobre el desvío de recursos productivos que supuso la sustitución de importaciones. Entonces, la sustitución de importaciones fue un desastre, ¿y qué ocurrió? Pues que tiramos un montón de recursos a producir cosas que nadie quería. En Guatemala incluso tenían una industria automotriz. Tenían un coche que le llamaban el Chato, que supongo que sería un desastre completo y que era invendible, pero bueno, pero costaba un montón de trabajo hacerlo, mucho más que si se hubiera hecho cualquier otra cosa y se hubiera importado un Ford o cualquier otra marca. Entonces, ¿qué empiezan a hacer estos economistas? Tienen ya técnicas estadísticas mucho más avanzadas y empiezan a decir, vamos a calcular explícitamente cuál es el desvío de recursos productivos en hacer estas barbaridades que hemos hecho nosotros. Y pues concluyeron evidentemente que los estructuralistas estaban haciendo, pues que tiraron años de desarrollo económico por la borda. ¿Y en qué termina este resurgimiento de la economía neoclásica? En el consenso de Washington, en los 10 principios del consenso de Washington. Si lo habéis escuchado alguna vez, pues básicamente se supone que esto es lo que aplica el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional cada vez que un país tiene problemas, les dicen, toma, estos 10 principios. Esto no es del todo cierto, porque pues, ya os di aquí una charla sobre Grecia y sabéis que esto no es así, o sea, que a Grecia le dicen eso y otras muchas cosas y mucho peores que los 10 principios del consenso de Washington, pero al menos se presupone que es lo que dice el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional cuando van a hacer programas de rescate. ¿Qué nos dice? Disciplina fiscal, lo voy a decir rápido. Redirección del gasto público, tenemos que quitar los subsidios. Esto es algo que los subsidios eran omnipresentes en la política, en los estructuralistas. Tenemos que quitar los subsidios y meterlo a infraestructura, educación, sanidad. Tenemos que hacer una reforma tributaria. También un problema grave de los países del tercer mundo es que casi nadie paga impuestos, literalmente. O sea, son altos y no los paga ni Dios. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bajarlos y ampliar la base tributaria. Es decir, que todos juguemos con la misma regla de juego, lo cual pues, está bastante bien. Un tipo de interés no intervenido. No pongas arriba o abajo el tipo de interés del tipo de interés que supuestamente hubiera prevalecido en un mercado. Tipo de cambio competitivo. Esto es lo que más problemas me provoca a mí. Es decir, un tipo de cambio depreciado. ¿Para qué? Bueno, pues tienes que incentivar las exportaciones. Eliminación de las restricciones al comercio, o sea, no estés centrado no te mires el ombligo solo, ponte en una división internacional del trabajo y dedícate a lo que mejor sabes hacer, lo que antes hemos dicho, ventaja competitiva. Elimina las barreras a la inversión extranjera directa, es decir, facilítale a los inversores internacionales que se pongan en tu país. Privatiza las empresas, tus empresas públicas son un desastre, privatízalas. Y elimina la regulación que restrinja la competencia. Y la última, que es la defensa de los derechos de propiedad, garantiza la seguridad jurídica. Todas estas cosas se presupone que son el decálogo de Washington para el desarrollo. Neoestructuralismo. Básicamente, ¿qué es el neoestructuralismo? Es lo mismo que el estructuralismo. Lo que pasa es que le ponemos un neo y queda más chulo porque nos hemos rehecho. Pero son exactamente los mismos y dicen casi lo mismo. Tienen alguna pequeña diferencia, tienen un mucho mayor grado de formalización en sus hipótesis, cosa que los antiguos estructuralistas no hacían. Nos dicen, y esto hay que entenderlo como crítica al consenso de Washington, los neoestructuralistas solo nacen para criticar el consenso de Washington. Es su único objetivo. Bueno, son los antiguos estructuralistas que se llaman neo. Entonces, pero dicen ahora algo bastante interesante y es, claro, ¿qué es el consenso de Washington? 10 puntos para Tokiski. 10 puntos para todo el que quiera avanzar económicamente es esto. Ya, pero, y yo soy Zimbabue, y yo soy Corea del Sur, y yo soy no sé qué. Pues los 10 para todos.
Entonces, el neoestructuralismo dice, mirad, los antiguos estructuralistas y los del consenso de Washington están los dos equivocados. ¿Por qué? Porque son en extremos simplistas. ¿Por qué son en extremos simplistas? Básicamente nos está diciendo que no somos una masa homogénea y a lo mejor unas políticas le vienen muy bien a un sitio y unas políticas le vienen mal en otro lugar. Como os digo, básicamente solo nacen como una crítica al consenso de Washington, y a esto es algo ya bastante interesante que los va a vincular con la próxima teoría. De hecho, creo que casi son los mismos. No tienen un sesgo antiexportador. ¿Qué es esto del sesgo antiexportador? Antes, como os decía, los estructuralistas antiguos se miraban el ombligo, solo para adentro, crecimiento hacia adentro, y cuando seamos suficientemente grandes e importantes, podemos competir con el exterior, no antes. Los neoestructuralistas, muchos de ellos... ya me he pasado. Muchos de ellos incluso están... la teoría del gran empujón que os he hablado antes, el Big Push, ellos incluso admiten que podría venir de un gran impulso exportador, que te genera un montón de divisas y ese montón de divisas lo puedes utilizar como efectos multiplicadores que os he comentado antes. Bueno. Importante, neoestructuralismo, años 80, sobre todo un poquito 90, los años 80 son años de caída muy fuertes de materias primas. Entonces, hay unas enormes crisis. En Latinoamérica es la década perdida, literalmente. Entonces, muchos países de desarrollo tienen una crisis muy fuerte en los años 80, precisamente cuando los países desarrollados, los años 80, son momento de esplendor. Los neoestructuralistas nos dicen que el consenso de Washington, aunque viene del año 90, se presupone que se venía aplicando antes, está haciendo daño a los países en un momento en el que están especialmente débiles. Entonces, si quieres tomar medidas de ajuste, tómalas cuando te va bien, no cuando te va mal. Es un poco lo que les están criticando. La última de las teorías, antes de empezar con la crítica, es la política industrial. Entonces, ¿de qué nace la política industrial? Fijaros, nace muy poquito después del consenso de Washington. Se pone en cuestionamiento las raíces del éxito de los tigres asiáticos. Fijaros que al final, los tigres asiáticos, todo el mundo... O sea, cuando algo funciona, todo el mundo dice, esos han hecho lo que yo digo. Pues porque al final el éxito tiene muchos padres y el fracaso ya se sabe que es huérfano. Entonces uno no va a decir, sí, esas recetas se aplicaron, lo que hacen los de Podemos. No, nosotros en Venezuela nada, porque Venezuela es un desastre. Si hubiera sido todo lo contrario, si hubiera sido un esplendor económico sin precedentes, hubieran dicho, yo estuve ahí vamos a hacer en España lo mismo, yo estuve ahí de asesor. Pues esto es exactamente lo mismo, los tigres asiáticos funcionan tan bien, ¿qué empiezan a decir estos de la política industrial? Mirad, los tigres, la visión que se tenía antes de estos de la política industrial, los tigres asiáticos han implementado las recetas neoclásicas. Y por eso les ha ido tan bien, han liberalizado mercados, han hecho algo parecido al consenso de Washington y les ha ido genial. Pero el Banco Mundial en el año 1993 saca un informe en el que pone en duda todo eso. Entonces lo que dice es que no, para nada, que Corea tiene unos grandes trusts industriales, que a ver qué te crees que es Samsung y a ver si te crees que eso no tiene unas prerrogativas estatales brutales. Que Japón ha hecho exactamente lo mismo. Entonces, que de teoría neoclásica absolutamente nada. Que lo que han hecho es implementar algo que van a llamar ellos política industrial. Es decir, van a implementar algo, que os lo voy a explicar ahora, pero que tiene poco que ver, es una especie de tercera vía. Tiene algo que ver con lo que dicen los estructuralistas y tiene algo que ver con lo que dicen los neoclásicos. Entonces, ¿qué nos dicen? Nos dicen importancia de algunos aspectos neoclásicos. En concreto, ¿cuáles? ¿En qué están muy centrados los de la política industrial? Seguridad jurídica, proveer facilidad de inversión, la inversión extranjera directa tiene que entrar, como sea, y porque saben además que hay una especie de trampa de pobreza, que si tienes ahorros pequeños, si tienes una renta pequeña en un sitio, la capacidad de ahorro también es relativamente pequeña, por lo tanto necesitas ahorros externos. ¿Y cómo consigues ahorros externos? Inversión extranjera directa. Entonces, quieren proveer facilidades de inversión. Y eliminación de restricciones al comercio. Están centrados en meterse en una división internacional del trabajo. En esto se parecen mucho a los que hemos visto como recetas neoclásicas. Pero también reconocen que hay de alguna manera, el Estado tiene que tener un rol fuerte o muy fuerte en algunas cosas. En concreto, ¿en cuáles? En infraestructura, educación y sanidad. Pero, además de eso, nos dicen que tiene que promover los sectores exportadores donde existen mayores encadenamientos productivos. ¿Qué es esto? Pues lo mismo que están diciendo los estructuralistas. ¿Dónde está el efecto multiplicador mayor? ¿En la industria siderúrgica? Subvenciónala. ¿Dónde está mejor? ¿En la industria textil? Subvenciona la industria textil. No lo sé. Donde diga el experto que tiene que ir, pues ahí va.
Dale o subvenciones o dale exenciones de impuestos o, bueno, cualquier cosa que se te ocurra para incentivar una industria concreta. Diferencias con estructuralistas, que sí existen. En general son muy favorables a los mecanismos del mercado. Y el tipo de cambio tiene que estar depreciado, no apreciado. Queremos facilitar las exportaciones, que eso es un poco... por cierto, esta es la teoría económica en boga en muchos economistas en Guatemala. Tenemos que depreciar el quetzal está muy fuerte, tenemos que depreciarlo. ¿Para qué? Para facilitar las exportaciones. Bueno. Tienen, si lo queréis ver así, ahora vamos con la crítica, tienen una especie de sesgo pro-exportación. Antes los otros tenían un sesgo anti-exportador y estos tienen un sesgo pro-exportador. El crecimiento ya no solo hacia adentro, ahora queremos crecimiento hacia afuera. Crítica. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo. Bien, vale. Tengo 7 puntos para criticar, ahora es cuando ya puedo estar más tranquilo y puedo hablar de verdad yo y no lo que dicen otros. Primer punto, la existencia de varias economías. A ver, los economistas del desarrollo nos dicen eso, como esta economía echa en el primer mundo y no aplica al tercer mundo. Simplemente podrían haber afirmado lo siguiente. Usualmente toda teoría tiene unas condiciones iniciales y tiene unas relaciones lógicas entre varios supuestos y luego, si lo haces con un método hipotético deductivo, tienes unos datos que contrastan o refutan la teoría. O al menos contrastan o refutan la teoría, con eso me vale. Claro, la economía neoclásica podría haber dicho los economistas del desarrollo podrían haber dicho, mirad, toda la teoría neoclásica que hay aquí simplemente tiene unas condiciones iniciales que no se cumplen. Una vez hecho esto, pues pasamos simplemente a desarrollar nuevas deducciones, nuevas hipótesis, preferiblemente otra vez falsables, en las que evidentemente sí se cumplan otros tipos de condiciones iniciales diferentes. Entonces, dos economías, la economía del primer mundo no vale para el tercer mundo, sí, pero no. O sea, lo que hay simplemente son unas condiciones iniciales que aplican o no aplican. Y de hecho vamos a ver en otra de las críticas que voy a hacer ahora, que básicamente es lo que hace un poco, pues, Acemoglu o lo que hace un poco también McCloskey. Es decir, bueno, lo que tenemos que hacer es cambiar ciertas cosas, ciertas instituciones, ciertas ideas que tiene la gente. ¿Para qué? Para que las condiciones iniciales que tienen las economías del primer mundo y que hace que el modelo de crecimiento X funcionen también en el tercer mundo. Bueno, equilibrio a bajo nivel. En realidad, ¿qué es el equilibrio a bajo nivel? El equilibrio a bajo nivel es trampa de pobreza, y ya está. O sea, se puede decir de una forma más chula que es equilibrio a bajo nivel, pero es trampa de pobreza. Baja renta impide ahorro y capitalización. Y además eso es como la pescadilla que se muerde la cola. Como tengo baja renta, tengo poco ingreso. Y como tengo poco ingreso, pues voy a tener poco dedicado al ahorro. Y como tengo poco dedicado al ahorro, no crezco. Entonces, es una trampa de pobreza. Pero no es la única trampa de pobreza. Hay mercados pequeños y poco desarrollados que impiden una inversión rentable, por ejemplo. O hay desnutrición y mala salud que impiden, que mantienen constantemente la productividad baja en los países del tercer mundo. O una renta baja que además que muchas veces que sea hasta en especie, ni siquiera monetaria, y hace que el Estado no pueda cobrar impuestos. Si el Estado no puede cobrar impuestos, no puede dar servicios públicos de calidad. Al final tienes todos... La trampa de pobreza está rehecha de varias maneras para que... Bueno, todas esas cosas que os he contado son trampas, una especie de trampa de pobreza. Pero fijaros, al final la trampa de pobreza ha sido constantemente refutada empíricamente. El hecho de que simplemente exista hoy un país que no es pobre significa que en algún momento pudo salir de la trampa de pobreza. Es decir, ya veo que Paco está haciendo así como diciendo, ahí la estás cagando. Bueno, al final, todos los países, incluso los países ricos, empezaron con todas estas trampas de pobreza. Rentas per cápita bajas, mercados pequeños y poco desarrollados, desnutrición, mala salud, estados sin recursos. Y la mayor parte de las veces, los recursos que tenía el Estado se utilizaban para cualquier otra cosa menos para dar servicios públicos. Entonces, bueno, la trampa de pobreza, pues al final... Y todas estas trampas de pobreza se puede salir de ella de alguna manera. La del ahorro está bastante clara y lo he comentado antes. ¿Cómo salir de una trampa de pobreza donde el ahorro interno es pequeñísimo? De hecho, España hizo algo parecido. ¿Qué tienes que hacer? Atraer capitales. ¿Cómo atraes capitales? Una seguridad jurídica y un poco las recetas neoclásicas que estábamos viendo antes. Vienen extranjeros a depositar sus ahorros aquí y a invertirlos productivamente. Pues al final, ¿eso qué es? Una salida de la trampa de pobreza por falta de ahorro. Efecto de demostración. Este es el que más me gusta porque hay una foto de James Bond. Fijaros, el efecto de demostración, os lo recuerdo, básicamente era las nuevas oportunidades de consumo, tenemos contacto con el primer mundo, nuevas oportunidades de consumo, aumenta propensión al consumo, disminuye
Impide la acumulación de ahorro, impide la acumulación de capital. Pero, claro, incluso si esto es cierto, te estás dejando fuera todos los efectos positivos que tiene el contacto con el primer mundo, que es muchas de las actitudes que evitan el desarrollo se pueden relajar, precisamente cuando tienes contactos con otras culturas que tienen otras costumbres. Es decir, muchas actitudes tradicionales que impiden el desarrollo es muy posible que al menos haya una tendencia a que desaparezcan. Además, no solo eso, sino que, hemos quedado que los países en desarrollo tienen un problema. Tienen un sector primario, un sector exportador más o menos que funciona bien, moderno, y tienen otro sector que es economía de subsistencia. Bueno, ¿eso qué significa? Que tienes un excedente de mano de obra brutal. ¿Y ese excedente de mano de obra qué puedes hacer con él? Pues tienes un mercado, una vez que tienes contacto con otros países, tienes un mercado externo brutal para colocarle un montón de productos. No solo eso, sino que además, y este es importantísimo, nuevas técnicas productivas. Es que a lo mejor estás produciendo como se producía hace 500 años y has tenido un desarrollo brutal en los países del tercer mundo. ¿Por qué no importar el know-how? ¿Por qué no importar el conocimiento? Pero además, incluso si es cierto que las nuevas posibilidades de consumo incentivan el consumo, también incentiva la producción. Porque de alguna manera tú dices, yo quiero tener lo que tiene aquel. Pues ya sabéis, ley de 6, si quiero consumir algo, ¿qué tengo que hacer primero? Producirlo, generarlo. Y si tengo que producirlo y generarlo, el efecto demostración puede servir de incentivo para conseguir ese consumo. Por lo tanto, es casi al contrario. El efecto, incluso en el peor de los casos, que es el que nos están poniendo el efecto demostración de los estructuralistas, incluso en ese peor de los casos, puede ser un estímulo para producir. Y lo peor de todo, y al final, desde este punto del efecto de demostración, es que justamente las zonas desarrolladas de los países subdesarrollados, ellos mismos lo dicen los estructuralistas, son las que tienen contacto con el exterior. ¿Y qué quieres hacer? Cortar el contacto con el exterior justamente de las zonas, de los islas de desarrollo. Bueno, el efecto de demostración no tiene sentido, creo que es de los peores, es de las cosas más extrañas. Pero sale James Bond, entonces me gusta más. Industria naciente. Bueno, la industria naciente, ya lo sabéis, ya lo he explicado, imposible competir cuando la industria está naciendo. El Estado tiene que proteger a la industria. Fijaros, como os digo, problemas de esto. Renta real de los consumidores sufre dos varapalos. Una es, estamos en un país con poca renta, y la otra es como encima llueve sobre mojado, encima tengo que comerme las ineficiencias de la industria nacional. Pero bueno, ahorro forzoso. Tenemos un ahorro forzoso, no importa, vamos a, de alguna manera, a comernos estas ineficiencias, pero en el futuro va a ir todo mucho mejor. Bueno, pues lo más probable es que no, por dos cosas. La primera de ellas es, si no tienes presión competitiva, lo más probable es que tu impulso para hacerte más eficiente desaparezca. Los mercados cautivos no llevan a mayor eficiencia. Incluso aunque haya economías de escala, da igual. ¿Para qué me voy a tener que preocupar de eficientizar si no tengo presión competitiva por ningún lado? Me están protegiendo. Luego, por lo tanto, es bastante dudoso. Y además, lo peor de todo es que el argumento de industria naciente es falso no solamente por eso. O sea, no es que no vaya a funcionar, sino es que encima es falso. No es cierto que las industrias nacientes no puedan competir con las desarrolladas. Y esto es lo que pongo aquí. Es cierto, o sea, lo importante es ese ratio, el ratio productividad-pago de los factores. Si ese ratio es alto, tu posición competitiva es muy buena. Y tienes dos formas de hacerlo, con una productividad muy alta o con un pago de los factores muy bajos. Y el pago de los factores en los países subdesarrollados es mucho menor. Pero no solamente, cuando digo factores productivos, no quiero decir solamente salarios, quiero decir el pago que haces por alquilar. O sea, ya os digo que no es lo mismo alquilar esto en el centro de Madrid que alquilar esto en el centro de Ciudad de Guatemala. Es mucho más barato en Ciudad de Guatemala. Entonces, ¿qué significa? Pues que tu pago a factores cae mucho, aunque tu productividad sea más pequeña. Entonces, ¿qué es lo importante? Tener un ratio alto ahí. Entonces, para evaluar la posición competitiva de una industria o grupo de industria, lo importante es ese ratio. Por lo tanto, los países subdesarrollados pueden competir, sobre todo en un primer momento, gracias a tener pagos a esos factores muy bajos. Conforme la industria vaya madurando, vamos a suponer en una posición competitiva que los aumentos de productividad puedan ir incrementando. Solamente cuando los incrementos de productividad pueden subir es cuando puedes permitirte el lujo de aumentar el pago a los factores. Es decir, no siempre tienes que tener una posición, solamente porque estén haciendo tu industria, tienes que tener una posición competitiva peor que la de los países desarrollados. Economía del resentimiento. ¿A qué meto la economía del resentimiento? Bueno, todos estos que dicen la extracción de excedentes, ya sea
en un análisis centro-periferia o la economía de la dependencia. Al final, la base es la misma para las dos, la diferencia es hasta dónde llegan, cómo de lejos llegas. Si aquí hay beneficios para los dos, pero te lo quedas tú solo, o te lo quedas la mayoría tú, estás en el análisis centro-periferia, la teoría de la dependencia, te lo quedas todo tú. Bueno, fijaros, vamos a poner eso ahí. ¿Qué hace que puedas tener un factor productivo valioso? El factor productivo tiene que ser escaso, tiene que ser útil y tiene que estar destinado, o en una, como diría Lackman, en una especie de proceso productivo con unas complementariedades tales que produzcan un bien final de consumo con una utilidad marginal alta. Por quitar todo esto, todos los términos económicos de en medio. Básicamente tienes que producir algo que tenga mucho valor, algo que los consumidores estén valorando mucho. Si los consumidores lo valoran mucho, el precio será relativamente alto. Si el precio es relativamente alto y encima los factores productivos que lo producen son escasísimos y son muy útiles, el pago es brutal, es altísimo. Y viceversa. Cuando tienes factores productivos poco valiosos es justamente todo lo contrario. Factores productivos abundantes, factores productivos poco útiles y bienes de consumo que tienen una utilidad marginal bajísima. Todo la actividad empresarial es a intentar meterse en bienes de consumo con utilidades marginales relativamente altas y contratar los factores productivos de la forma más barata posible. Bien, una vez que tenemos esto en cuenta, la pregunta es, bueno, ¿qué hace que los de arriba sean países desarrollados y los de abajo sean países subdesarrollados? Una cosa interesantísima también. El pago de esos factores productivos va a depender de esos factores que hay ahí. No va a depender de dónde esté situado el factor. Si el factor es muy escaso, es muy útil y está dedicado a producir cosas muy valiosas, me da igual que esté en Ciudad de Guatemala o que esté aquí. Se le va a pagar un montón. Y viceversa. Si es muy poco valioso, se le va a pagar poquísimo, aquí o allí, donde sea. ¿Ok? Bueno. Entonces, pero entonces la pregunta original queda. ¿Qué hace que una cosa sea más valiosa? ¿Por qué tienden a tener eso tienden a tener factores productivos escasos y útiles y destinados a cosas con mucha demanda en el primer mundo y en el tercer mundo no? Y aquí es donde me voy a ir a Acemoglu y a McCloskey. El principal problema, nos dicen, de los países subdesarrollados es institucional, este es Acemoglu, o de ideas, este es McCloskey. Básicamente, a mí el que me gusta más es McCloskey, nos dice, poblaciones con idiosincrasia contraria al comercio, al intercambio, a la acumulación de riqueza, a la libertad individual o a la libertad de empresa, tienden a carecer de las instituciones que defienden precisamente la actividad empresarial que está buscando eso. Por lo tanto, sin unas instituciones que defiendan estos atributos, esta libertad individual, de empresa, acumulación de riquezas, la especialización de los factores productivos, que es precisamente la que tiende a hacer a esos factores productivos escasos y útiles y bien destinados a cosas que tienen mucho valor, desaparece. Y la búsqueda de aplicación a estos bienes de consumo no se puede dar. No es que no se quiera dar, es que no se puede dar. Aquí es donde Peter Bauer nos decía clarísimamente, es que si tú les dejas y les pones una buena institución, esta gente actúa igual. ¿Qué hace? Se especializa si puede. ¿Qué hace? Se especializa en cosas que tienen mucho valor si puede. Ahí es donde Bauer está diciendo, déjales, dales una buena institución y ya verás como prontito, ellos solitos, no tienes tú que decirle, vete para allá, no, tú para allá, tú. No, ellos solitos van a ir hacia aquellos lugares que van a ser. ¿Qué va a hacer el capital humano? Se va a especializar. ¿Eso qué va a hacer? Una vez que te especializas ya no eres abundante, empiezas a ser escaso. ¿Y en qué te vas a especializar? Idealmente allí donde eres más útil. Bueno. Y además, y otra vez, otro argumento empírico, que los países subdesarrollados no son subdesarrollados por culpa de los desarrollados, esto parece un trabalenguas, es decir, no hay países pobres porque hay países ricos. Y esto debería ser bastante evidente cuando miramos a África. Si es que si pensamos, la colonización africana no empieza, excepto en el norte, no empieza hasta el siglo XIX. Y en el siglo XIX, antes de esa época, ¿qué ocurre? Ellos vivían en un mundo No es así, de hecho vivían mucho peor en muchos sitios. Creo que no sé si es Esterly, dice, es que en muchos sitios no estaba inventada la rueda. Es que es verdad que la colonización a veces tiene instituciones, tipo Acemoglu, muy extractivas, pero es que incluso con instituciones extractivas les pusiste la rueda encima de la mesa. O sea, es que, lo siento, pero no necesariamente los países subdesarrollados lo son porque hay países desarrollados. De hecho, lo más normal es que no sea esa la causa. Bueno, es decir, fijaros,
la situación de África antes del siglo XIX era paupérrima y no había ninguna posibilidad de extracción de excedentes, como nos dicen los de la teoría de la dependencia. Ya estoy terminando, me quedan solo dos. Y ya os dejo, que seguro que os estoy machacando y me queda poca voz ya. Efectos multiplicadores. Las industrias industrializantes. Ya sabéis, esta de búsqueda de industrias con mayores efectos multiplicadores. Fijaros, queremos incentivar eso, pero claro, eso lo quiere todo el mundo. Queremos incentivar esas industrias que tengan, en áreas productivas, que tengan un gran efecto de renta derivada en otras industrias, en otras áreas. Claro, el problema es que nadie sabe qué industrias cuentan con los mayores efectos multiplicadores. Podemos estimarlos, pero y ya no solamente que no lo sepamos, sino, que además esos efectos multiplicadores no son estáticos. Esos efectos multiplicadores que se dan hoy pueden no darse mañana. De hecho, antes os he puesto el ejemplo de los años 60. En los años 60 se pensaban que las industrias con efectos multiplicadores eran siderúrgica, no solo siderúrgica, petroquímica. Entonces, ¿qué es lo que haces? Vamos a incentivar esas industrias, ¿no? Bueno, curiosidades del destino, el futuro venía, ¿sabéis por qué lado? Por el lado del textil, era completamente insospechado, y por el lado de la electrónica de consumo, que eso se podría decir que es casi un cisne negro. El textil es otro cisne negro, pero un poco extraño, porque el textil es la primera revolución industrial. Pero claro, los países que se industrializaron en los años 60, que llevaron una buena industrialización en los años 60, resulta que su base, ¿cuál era? El textil. Y era completamente insospechado, porque esa es la industria, como os he dicho antes, del taylorismo primitivo. O sea, esa no va. Los expertos del desarrollo que decían, no, por ahí no estás loco. Bueno, fijaros los efectos que puede tener incentivar esas industrias. Un clarísimo caso es el de España. Es el de España, tenemos los Altos Hornos de Vizcaya, que fueron incentivados también públicamente desde el Estado, y una reconversión industrial durísima, una vez que se muere Franco. Último caso, el caso de las necesidades básicas. No tiene mucho sentido criticar, o bueno, quizá de un punto de vista psicológico o lo que sea, o de cómo van cambiando los tiempos, que todo el mundo tiene que tener acceso a agua potable y cosas, o sea, la crítica no va por ahí, pero la crítica va con la forma de conseguir eso. Entonces, el enfoque de las necesidades básicas, si os acordáis, buscaba una redistribución. Entonces, y de hecho, la mayor parte el más famoso, que es Esteban, el que proponía la redistribución brutal, la redistribución completa, una reforma agraria, que es una forma muy light de decir que le vas a quitar las tierras a uno para dárselas a otros, y una redistribución de activos completa. Entonces, desde luego, la verdad es que parece un poco extraño que un incremento de la conflictividad social, que es a lo que te va a llevar esto, no parece la mejor idea para cubrir las necesidades de los más desfavorecidos, quizá la puedes cubrir en el cortísimo plazo. Pero es que además se presupone que crea un mercado homogéneo, como os decía antes, con capacidad adquisitiva suficiente para justificar nuevas inversiones. Pero la pregunta es, vamos a ver, vienes de una economía en la que has hecho una redistribución brutal. Entonces, en esa redistribución brutal, ¿no piensas que puede afectar un poquito a la nueva inversión que acabes de hacer una redistribución brutal? Es decir, si yo sé que tengo un país que cada vez que entra capital extranjero, cada 5 o 10 años, ¡pum!, te lo quedas, ¿qué tipo de capital entra a ese país? Ya os lo digo, eso es una Argentina. Entra capitales golondrina, se llaman. Y los capitales golondrina son los que tienen un efecto desestabilizador muy fuerte, sobre todo en balanza de pagos, porque son es el capital que entra en un país metiendo el dedo así, diciendo, con un poco de suerte saco un buen interés y no me pillan. Pero nunca entra inversión extranjera directa, o es muy difícil que entre inversión extranjera directa. Lo que entra son, pues eso, capitales golondrina o capitales buitres y cosas de estas. Los buitres los llamas tú, los buitres no vienen, los buitres los estás llamando con tu forma de hacer economía. Y esta forma de hacer economía que precisamente es la redistribución masiva, como están proponiendo el enfoque de las necesidades básicas. Entonces, bueno, incluso si es verdad que esta redistribución crea un mercado homogéneo, con capacidad adquisitiva para justificar inversiones, el problema es que nadie va, en su sano juicio, va a hacer una inversión de largo plazo en un sitio donde hay un riesgo grave de una nueva redistribución. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Y como no voy a dejar a Jim Carrey ahí en repeat.
Probando. Ya me toca. Bueno, si nadie quiere empezar. Gracias por tu conferencia, muy interesante. Quería preguntarte, el consenso de Washington, la verdad es que en general suena bien. Luego tiene algunas recetas que son bastante terribles, pero por lo general me parecen bastante liberales y sensatas la mayor parte de ellas. ¿Qué opinas tú en general sobre ese consenso de Washington? Yo solamente tengo problemas con una cosa, con el tipo de cambio depreciado. Solamente con eso. El resto de cosas, si bien es cierto que es muy posible que quizás sean unas condiciones necesarias, quizás no suficientes, pero sí, como guía, como hoja de ruta, se dice que el consenso de Washington, los 10 puntos, se escribió en una servilleta. Siempre se dice, la servilleta en economía son omnipresentes. Se escribieron 10 puntos en la servilleta, los escribió que fue un premio Nobel de Economía, Baumol. Y estaba reunido con los asesores, con los que acaban de salir del Supply Side Economics y todos estos. Entonces son asesores, los que habían estado con Reagan y todo eso. Entonces sí, son bastante liberales y quitando el tipo de cambio depreciado, que lo que busca es incentivar esas exportaciones, en principio yo estoy de acuerdo con todos los puntos. Gracias, Dani, muy interesante. Pero también estás de acuerdo con la parte de mayor inversión en educación y salud y cosas así. No, infraestructuras. Hombre, es la de más de detalle. Y reforma tributaria, base amplia, tipos no altos. Hombre, en países que apenas tienen capacidad fiscal, porque tienen estados pequeños, corruptos, tipo la India, donde se hacen todas las trampas posibles, o sitios donde no se... El problema es que a uno le da un poco de miedo decir, montas un sistema fiscal y no va a hacer más que crecer. Es decir, en cuanto amplíes la base, los tipos ya los subirás luego. Todos los impuestos empiezan primero a lo ancho y luego empiezan creciendo para arriba. Estoy completamente de acuerdo contigo. Sí, al final la idea es que vas a tener quizá que hacer una reforma del Estado primero, muy probablemente. Y la reforma del Estado, bueno, por ahí está Edu también, no es tan fácil hacerla. Porque supongo que son entes con muchísima inercia. Entonces, a veces a mí me llama la atención los políticos guatemaltecos cuando dicen, no, yo no soy corrupto y tal. Y entonces yo voy a acabar, y a lo mejor es verdad, pero voy a acabar con la corrupción porque somos gente honesta y muy católica o lo que sea, algo así. Entonces tú dices, ya, pero el problema es que tú estás en una organización donde las cosas funcionan de cierta manera. Y si tú te metes en esa organización, si tú eres el no corrupto, ni siquiera el no corrupto, el que quieres hacer las cosas de diferente manera, el resto van a hacer así, te van a mirar así directamente y te van a decir, ¿tú qué? Entonces, supongo que viene mucho antes, por eso digo que son condiciones necesarias, quizás no suficientes. Quizá antes de hacer eso viene una reforma brutal del Estado. Y quizá antes de eso también viene, un poco sacando otra vez a McCloskey, tienes que cambiar la idiosincrasia de la población. Y la cambias y sí, venga, ya. Pues eso, dentro de 20 o 30 años hablamos. Pero si la consigues cambiar, te van a subir los impuestos y te van a hacer un Tea Party, o algo así. Entonces eso sería lo ideal. Pero si tú tienes población que dice, sí, que paguen más impuestos porque sabes que tú no lo vas a pagar, pues las subidas de impuestos están sobre la mesa seguro, vamos. Me sorprende la parte que has dicho, es que yo te he copiado tipo de cambio competitivo, pero no sé, ahora me da la sensación que dices tipo de cambio depreciado. Esta gente parece que es un poco seria en finanzas y lo que querrán es un tipo de cambio realista, sostenible, ¿no? ¿Qué quieren? ¿Que lo bajen? Sí. Que lo suban. O sea, que subir el tipo de cambio significa depreciar la moneda. Ah, vale. O sea, competitivo simplemente es un eufemismo. Pero entonces para exportar y recibir divisas con las cuales poder pagar su deuda. Sobre todo es porque ellos están... No tanto por eso, sino sobre todo es porque ellos están muy entroncados en que lo que provoca la industrialización es la exportación. Entonces, sobre todo los de la política industrial y quizá también neoestructuralistas. Entonces, ellos lo que quieren es exportar. Y eso va a generar los impactos internos. ¿Pero estamos hablando del consenso de Washington? No, el consenso de Washington. Perdón, es que estamos todavía el consenso de Washington, en todos los aspectos, una de las cosas que he dicho es tipo de cambio competitivo. También depreciado. Nadie habla de tipo de cambio competitivo cuando no quiere decir que la quiere depreciar.
Ajá. Ser competitivo significa que te vas a hacer barato para el exterior. ¿Y cómo te haces barato para el exterior? La fórmula mágica monetaria es cambiar los términos de intercambio de tu moneda contra los de otro. Estoy seguro que también ellos están en eso. Sí, 99% seguro. Pero que luego las deudas las tendrán que pagar en dólares o en lo que sea y les va a costar más si su divisa está depreciada. Vale. Oye, Dani, excelente charla. Yo había visto en Marginal University tienen un curso que no sé si se llama Economía del Desarrollo, pero que lo orienta más a Economía del Crecimiento. O sea que esto es como muy complementario a lo que has dado. Hay una cosa que he echado de menos, es que no has dicho nombres de ningún economista, has dicho nombres de algunos teoremas de economistas, que no es tan raro que se usen en economía, en física también se usan para saber de qué estás hablando. Pero no has puesto ejemplos y los puedes poner ahora Stiglitz es de estos, Myrdal lo has mencionado en algún lado, solo para tenerlos colocados. Luego, lo de la trampa de la pobreza, lo que te dicen la gente marxista, anticolonialista, es que el hecho de que haya países ricos no demuestra que se pueda salir de la pobreza por sí solo, porque lo que ellos argumentan es que esos países ricos han sacado su riqueza de la esclavitud, de la extracción de materias primas, de proteccionismos locales, incluso cuando no les ha convenido. O sea, que los países ricos han hecho todas las trampas posibles a costa de los países pobres. Y el problema es que cuando ves la historia colonial no te queda más remedio que decir, coño, en parte es verdad. Luego, ¿qué puedes separar de ahí? Pero todo eso ha existido. ¿Cómo de importante ha sido para que Inglaterra construyera un imperio no solo militar, sino una potencia económica y financiera? Dices, coño, el negocio de esclavos lo tenían, los monopolios de comercio por todas partes también. Entonces dices, ¿qué les cuentas a esta gente? Bueno, lo que puedes poner es, si te ponen un ejemplo empírico, pones otro. Entonces, no sé, por ejemplo, Holanda podría ser un buen ejemplo, que tiene alguna colonia, pero no es brutal las colonias que tiene. Y de hecho, los escritores ingleses, siglo XIX, siglo XVIII, tenían envidia de Holanda. O sea, joder, mira, estos son los ricos. De hecho, no sé si sabéis, David Hume tiene una... Cuando habla de España, dice, de entre los que podemos considerar que no son muy bestias, estos son los más bestias, los españoles. Y luego dice, y arriba, y los mide por el tipo de interés. Dice, ¿por qué? Porque en España el tipo de interés es de un 10%, es un sitio pobre. Entonces, en Inglaterra, ¿qué tipo de interés tenemos? 6. Nosotros somos más o menos bien. Y Holanda, 4. Entonces, incluso ellos, con todo su imperio y con todo lo que te da a ti la gana, ellos están mirando a Holanda. Joder, Holanda es mucho más rico que nosotros. Y no tienen... También tenían su comercio de Indias, también lo tenían con un monopolio a la empresa. Sí, o puedes poner otros ejemplos. Alemania no tenía colonias tampoco. Y también se ha industrializado, aunque sí ha hecho trampas. Como no tenía colonias, mira cómo acabó. Sí, de hecho, explicaciones de las guerras es como Alemania no tenía colonias, digo, no me dejáis que me expanda por ahí, me voy a expandir por aquí cerca. Sí, bueno, pero eso es quizá otra historia, pero Alemania era rico antes de iniciar su expansión colonial. De hecho, también puedes hacer el mismo caso para España. O sea, España probablemente era lo rico del lugar, quitando Italia. Italia es otro clarísimo ejemplo. Han sido los más ricos hasta hace 2 días del mundo. Civilizado, todas las ciudades-estado italianas, súper ricas, y están ricas comerciando. No eran ricas, de hecho, eran muy débiles en términos... otra vez, el Imperio Austrohúngaro versus Prusia. O sea, ganan los malos, ganan los prusianos. Pero el Imperio Austrohúngaro, ¿cuál era? El Imperio Austrohúngaro era el periodo donde era probablemente más rico del mundo. Y todas las artes y todas las ciencias en Viena, bueno, o sea... No creo que sea una buena explicación desde un punto de vista empírico. O sea, puedes poner ejemplos de, sí, mira, Inglaterra lo hizo así, ya, pero todos estos no. Y en el tema de la industria naciente, hay un economista que seguramente conoces, Haiyun Chang, que tiene libros como 23 cosas que no te dicen del capitalismo, no sé si son 13 o 23, y todo críticas al capitalismo y al libre mercado, diciendo, bueno, que sí, pero. Y entonces él dice que no solo es él, que hay mucha gente, que los datos empíricos demuestran pues que los grandes países se hicieron ricos y desarrollados gracias al proteccionismo, que Inglaterra fue proteccionista hasta las Corn Laws y se hizo rica gracias al proteccionismo, que Estados Unidos también se hizo rico gracias al proteccionismo. Entonces, ¿qué les decimos a esta gente? Bueno, al final, yo aquí sí me voy a poner ya un poco con temas filosofía de la ciencia. O sea, al final, cada uno tiene su visión del mundo. Y hay unos datos ahí fuera
y los datos los interpretamos con nuestra visión del mundo. Y nuestra visión del mundo son las teorías. Entonces, al fin y al cabo, lo que tenemos que hacer es un debate de teorías, que es un poco lo que he intentado yo hacer aquí. He acudido a algún argumento empírico, pero sobre todo he querido analizar las teorías y por qué las teorías se sostienen o no se sostienen. Entonces, sí, o sea, no sé, por teorías raras, también Corea del Norte es pobre porque alguien le cortó el cable de internet. Yo he llegado a ver eso en un blog de marxistas ORG. Entonces, y si no, es una potencia económica mundial. Entonces, al final, hay un sesgo de confirmación brutal. Uno mira donde quiere mirar y cuando quiere mirar, y ni siquiera miras a la teoría del de enfrente, porque no te interesa ni siquiera saber qué piensa el de enfrente, porque ya tienes todo, ya lo tienes todo aquí. Entonces, si lo tienes todo aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente tengo unas herramientas con las que interpreto el mundo y eso no va del todo aquí. Pues, tampoco tengo que... O sea, muchas veces lo haces de forma inconsciente, ni siquiera quiero hacer esto, sino no lo veo, no está. Entonces, ¿qué viene? Inglaterra es malo, o sea, malo, porque pues tenía esas leyes o lo que fuera. Bueno, sería eso lo que diría. No sé si te estoy contestando la pregunta, me estoy yendo por la tangente, pero... Bueno, Dani, pues yo felicitarte por la conferencia, como siempre se aprende mucho, y yo quería un poco hablar del consenso de Washington, porque en el fondo el consenso de Washington tiene muy mala fama pública, todo el mundo tiene como... tiene una opinión negativa cuando uno habla del consenso, pero es que la mayoría de las situaciones no se aplicó. Y los países que aplicaron la receta, la verdad es que funcionó. Y siempre me centro como en 4 aspectos, ¿no? Seguridad jurídica, que es el punto 10, el último punto del decálogo. ¿Qué país de América Latina hizo caso en seguridad jurídica? O sea, los que hicieron caso en seguridad jurídica, Chile, Perú, empezaron a crecer. O sea, con la reforma de la propiedad, copiando un poco los modelos de Hernando Soto y tal en Perú, pues empezó a funcionar un poquito el país. Luego, temas de privatizaciones. ¿Quién hizo realmente buenas privatizaciones en América Latina? Porque el cliché de la privatización muchas veces es el modelo Slim. Yo le doy una empresa pública en régimen de monopolio a un amigo y ese amigo explota, digamos, el recurso y, claro, se forra de pasta, pero en realidad no es el modelo que subyace en el consenso de Washington. El modelo es un modelo de licitación, con transparencia, pero eso se prostituye literalmente por las élites políticas cuando esa receta se intenta adaptar. Y luego, si vemos más recetas, es que al final... reforma, por ejemplo, el tema de la liberalización del comercio. Es falso. Si uno ve el índice de libertad económica, ¿cuántos países latinoamericanos posicionan entre los 40 primeros? Es falso que desde los 90 y de la pasada década hubiese una apuesta por la élite política en pro de la liberalización. El consenso de Washington, el problema es que no se cumplió. Aquellos que más o menos se adaptaron al consenso de Washington crecieron. O sea, la receta... yo creo que no fue tan mala, aunque fuese una receta, claro, homogénea y sin estas cosas que ahora están de moda, ¿no? Multicultural, hay que adaptarlos a determinados ambientes multiculturales, la receta. Entonces, bueno, claro, eso no, es un modelo en cierto sentido homogeneizante, pero funcionó más o menos donde se tomó en serio. Claro, es que muchas veces no se tomó en serio. Y luego... hay otro tema que siempre me pareció interesante y es el de la política fiscal. Los países latinoamericanos siempre disfrutaron de mucha informalidad y nunca hubo esfuerzos por aumentar la base tributaria. El esfuerzo fue por subir los impuestos a la gente que ya tienes fichada, pero no por generar, digamos, una igualdad independientemente de lo que opinemos de los impuestos aquí, ¿no? Pero gracias por la conferencia. Sí. Bueno, ya estoy completamente de acuerdo contigo, tampoco. Entonces, solo comentarte una cosa interesante que también seguro que sabes de Guatemala, que es el sitio que conocemos nosotros. Sabes que la Organización Mundial del Comercio como que te da un toque si empiezas a poner aranceles superiores al 10%. O sea, aranceles superiores al 10% es como, no, o sea, ya te has pasado. Y un arancel del 10% no es muy grande tampoco. O sea, si de verdad tienes una posición competitiva fuerte, el país de al lado te barre. Con un arancel del 10% no te proteges. Pero hay medidas no arancelarias. Y hay por todos lados. Y son brutales. Y os voy a poner un ejemplo, que no sé si debería hacerlo porque se está grabando, pero me da igual. Que es
Hay un mercado eléctrico centroamericano, que es el que yo me estoy dedicando un poco ahora a investigar. El mercado eléctrico centroamericano, si tú estás en una esquina, eres Guatemala, y estás en la otra esquina, eres Panamá, pues puedes vender, hay 300 megas, hay una línea de 300 megavatios que une todo Centroamérica. Entonces tú puedes venderle, si quieres, energía eléctrica desde Guatemala a Panamá. Bueno, resulta que hace un par de años hubo una sequía muy fuerte en Costa Rica y en Panamá, y tuvieron unos déficits energéticos muy fuertes. Y cuando uno ve los datos de las ventas de energía, resulta que Guatemala es muy eficiente, hizo una reforma eléctrica, mira, otra vez, hizo una reforma eléctrica muy buena, privatizó muy bien y son líderes en la región. Es prácticamente el único sector económico que de verdad funciona en Guatemala, es la energía eléctrica, muy barata, y en Panamá y en Costa Rica es carísima. De otras cosas, porque eso que veis en la noticia, 99% de energía renovable en Costa Rica, zacatá, te pegan unos palos, y tú dices, vamos a ver, tienes esa energía, tienes esa red, tienes ese déficit de energía aquí, tienes este superávit de energía aquí, y ves los datos y no se venden. Guatemala no le vende nada de energía. ¿Qué pasa? Bueno, pues que la red, ¿sabéis por dónde pasa? Por Nicaragua. ¿Y sabéis quién está en Nicaragua? Pues un régimen, pues ya lo sabéis, ¿no? Un régimen asesino, ya se ha comprobado los últimos... Pero además un régimen ladrón. Entonces, llegaron, y esto es interesantísimo, Guatemala vende 300 megas a Panamá. Y sabéis que la energía eléctrica tampoco, o sea, hay un problema grave que tú no puedes decirle, tal como en el sistema actual, tú no puedes decirle a la energía eléctrica, ve por ahí. La energía eléctrica tú la tiras en la red y otro la recoge en la red. ¿Y quién la recoge? Pues esperemos que te llegue a ti, ¿no? Pues esperaban que le llegara a Panamá. ¿Sabéis qué pasa? Que en Panamá le llega a 160 megas. Le vendes 300, le llegan 160. ¿Y entre medias qué ha pasado? Pues claro, tienes que hacer unos estudios técnicos brutales, un coste que no veas en el operador de la red regional, y resulta que Nicaragua había dicho, ostras, que están pasando, trae para acá. 140 megas para allá. ¿Y esto? Ya. Total, el mercado eléctrico centroamericano no existe. No existe. Solamente hay intercambios entre Guatemala y El Salvador y solamente hay intercambios entre Panamá y Costa Rica, esos son los que nos fiamos, como entre medias pasa Nicaragua ni Dios pasa por ahí. Estas son una de las muchas cosas por las que no hay un mercado. No existe un mercado centroamericano, ni latinoamericano, ni nada. Y sí, igual para todos lo tienes así, o sea, si tienes... vale, vamos a poner que pueda entrar toda la carne que te dé a ti la gana, o le ponemos un arancel pequeño. Ah, sí, bueno, le vamos a poner un arancel pequeño, vas a poner unas medidas fitosanitarias que te vas a enterar. No entra carne en Guatemala, ya sabemos. O sea, entra carne carísima. Porque tiene unas medidas fitosanitarias brutales, como si la carne de Guatemala fuera, ya ves tú. Pues al final, echa la ley, echa la trampa. Entonces, claro, luego cuando la gente de los rankings internacionales, que sí son muy serias y tiene un montón de gente de consultorías, le dicen, no, o sea, que esto es un desastre en comercio, esto es imposible que entre nada. No, pero si no hay aranceles, no hay aranceles, pero da igual. Entonces, sí, siempre tienes el eterno lazarillo de Tormes. O sea, siempre tienes la picaresca que te vas por otro lado y sacas por ahí pasta. Bueno. Dani, muy bueno el resumen que hiciste sobre teorías de desarrollo, ¿no? Y con énfasis obviamente en Latinoamérica. Yo conozco mucho el tema de la educación académica en Venezuela, donde crecí, y en Estados Unidos, donde luego estudié, pero no conozco aquí España y tampoco Guatemala. Pero lo que yo he visto es que en Venezuela es marxista la educación en economía. Y bueno, creo que por toda Latinoamérica, incluso el libro de Adam Smith, La riqueza de las naciones, la primera edición en español que se hizo en América Latina, la hizo el Fondo de Cultura Económico, creo que 2 siglos después de que se publicó, en 1976, ¿no? Entonces, una educación muy socialista, muy izquierdista en toda Iberoamérica, por lo que yo conozco. Pero bueno, ¿cómo lo comparas tú con España y Guatemala? Porque España también es muy socialista. O sea, aquí la educación es terrible. O la mentalidad del español es principalmente socialista. ¿Más que Guatemala? ¿O cómo ves tú la comparación a nivel académico, a nivel de lo que estudian los jóvenes, a nivel de lo que aprenden las personas? No sé. No sé qué decirte. Puedes haber preguntado algo de la conferencia. Bueno, en principio, ya sé cómo unirlo con algo de la conferencia. Antes he contado que Acemoglu y McCloskey estaban en niveles diferentes. Si tienes las instituciones en lo que crea el crecimiento económico,
pero si tienes ideas, ideales, idiosincrasia de la población contrarias a las instituciones, la institución va a durar poco. Además, las instituciones al final están manejadas por personas y esas personas las pueden interpretar como les da la gana. Lo que yo creo es que en España tenemos unas instituciones que protegen mucho más el desarrollo económico que la idiosincrasia del español. Eso es lo que creo. Y creo que eso no puede durar mucho tiempo. Dura, vivimos bien, pero en algún momento se va a caer esto. En Guatemala no hay tanta, por alguna razón no hay tanta, no sé, todos esos ataques que hay contra Mancio Ortega y esas cosas, eso no lo ves. O sea, no es malo ser rico, no es malo haber triunfado. Es malo haber triunfado si has robado, es malo haber triunfado si estás en política estás tachado. Como tengas dinero, estás, y está bien eso. Pero en general no hay esa especie de, yo no veo esa especie de envidia malsana en la que si hay alguien que destaca, eso que decía Ortega de la rebelión de los ay, ¿cómo era? De las masas, de la rebelión de las masas. Hay un tipo que destaca, me está jodiendo que destaque, ¿sabes? Entonces, eso no lo veo tanto en Guate. Sí, bueno, o sea, la rebelión de las masas básicamente es eso, hay un experto, hay alguien, y tú no concedes al experto que es un experto. Entonces, por eso se dice que es un país que todos somos seleccionadores, un país en que todos somos ministros de Economía, todos somos ministros de Hacienda, porque no concedes al experto, a alguien que ha dedicado su vida a algo, o sea, todos son soluciones de taxista, lo siento si hay algún taxista. Todos son de, pues esto, lo que hay que hacer es, ¿cuántos hay aquí? ¿5 millones de parados? Pues 5 millones de gente que le pega un tiro o algo así, o que las expulso del país. Y eso lo veo mucho menos en Guatemala, muchísimo menos. Entonces, desde ese punto de vista, soy más optimista en Guatemala. Pero no mucho, solo un poquito. Pero es que es una pregunta difícil la que has hecho. Hola, Dani. Por volver un poco al tema del colonialismo, comentabas antes con Paco. Igual que hay gente que dice que a la metrópolis le iba bien por tener colonias, también hay alguno muy heterodoxo que dice que a la colonia le iba bien por tener metrópoli. Y que evidentemente no hay ninguna escuela neocolonialista, porque sería un poco difícil de... políticamente incorrecto. Sí. Pero bueno, sí que te dicen que en la India los trenes que usan son los que les dejaron los británicos, ¿no? Eso encaja un poco con lo de las instituciones, lo de recuperar instituciones que antes con las colonias les metieron instituciones occidentales que más o menos funcionaban y que cuando se fueron los colonizadores esas instituciones se perdieron y volvió algún estado anterior en el que no estaban las instituciones tan avanzadas o cómo encaja eso. Okay. Pues sí, efectivamente, yo no quiero comentar eso que dices tú, pero hay veces que hay algunos autores que dicen el colonialismo le viene mal a los dos, es un desperdicio de recursos brutal para la metrópoli y para la colonia también, usualmente depende también de quién sea tu colonia, pero tu metrópoli, para la colonia usualmente tampoco le viene muy bien porque, no sé, por ejemplo, con España México no podía comerciar con Perú hasta Carlos III, tenían que comerciar todos con Sevilla. Entonces, bueno, y respondiendo a tu respuesta concreta, a tu pregunta concreta, perdón, no sé cómo de fácil es transportar la institución. Yo tenía idealizado al imperio inglés, lo tenía idealizado un poco como Hayek, muy anglófilo. Hasta que me dio por estudiar un poco, justamente con Chipre, con el tema de mi tesis, y resulta que Chipre pues, fue una colonia inglesa. Y la verdad es que fue un desastre. Un desastre, no dejaron allí nada más que problemas, los ingleses. Tenían una política, los ingleses, que se llamaba divide and rule, divide y gobierna. Que básicamente cuando llegaban a un sitio, y en Palestina era igual, cuando llegaban a un sitio decían, bueno, aquí hay dos... O sea, el que viene de fuera soy yo. Entonces, lo normal es que si yo estoy en el poder, estos me van a venir y se van a conjuntar para echarme. Entonces, en los sitios donde había varias poblaciones, en los sitios donde había varias etnias o varios, no sé, civilizaciones muy amplio, varios grupos, confrontaban a los grupos. Hacían políticas para confrontar a los grupos y
ponerme, yo soy tu amigo, yo soy el que está dirigiendo esto, soy el inglés, y yo soy tu amigo, el amigo de los turcos, y también soy tu amigo, el amigo de los griegos. Entonces, en vez de juntaros entre vosotros para echarme a mí, me buscáis para machacar a aquel, y tú me buscas para machacar a aquel. El caso es que cuando los ingleses se van, más o menos mantienen eso de mala manera, pero cuando los ingleses se van, eso es un avispero. Entonces, en los sitios donde van los ingleses, pues sí, que vienen Estados Unidos, ahí dejaron las instituciones, pero desde luego el colonialismo del siglo XIX es un desastre. Y en África pasa un poco exactamente lo mismo. El único sitio donde funciona es Sudáfrica y Zimbabue, Botswana. Pero ya, el resto de países no. Entonces no estoy yo tan seguro de que hayas dejado las instituciones. Y otra vez, tema de Guate. Creo que el último puerto, que me corrija Edu también si no, creo que el último puerto que se construyó en Guatemala lo hizo la United Fruit Company. Supongo que lo sabéis, la United Fruit Company, por eso se llama República Bananeras, porque ¿quién gobernaba? La United Fruit Company. Entonces, el último puerto, fíjate, la infraestructura, ¿lo deja en qué año? ¿En el año 30 y tantos o 40? Lo deja la United Fruit Company, ni un puerto más. O sea, corrígeme si me equivoco, Edu, pero... El último fue el de Nova, ¿no? TCQ, ¿no? ¿Cuál? El TCQ, Transportes de Contenedores de Guatemala. Que ese fue un desastre, ¿no? que no funciona. Sí. Pero bueno, no, sí, es el de la United. Sí. Buenas, Dani. En internet hay muchas preguntas. La primera de un conocido de esta casa, de Luis Espinosa, pregunta que si, conociendo como conocemos a la izquierda latinoamericana, si tú sabes novedades en sus teorías con respecto a lo que suelen exponer, porque la CEPAL y demás apenas hacen ya teoría macro explícita. Vamos, que si... Y añade quiénes serían los referentes intelectuales actuales de la izquierda macroeconómica del desarrollo. Sí, bueno, ya sabes que para los nombres voy fatal, pero el venezolano que está en el... ¿Cómo se llama? Hausmann, Rodrik. De hecho, Rodrik, yo si tuviera que hacer una quiniela, a Rodrik le dan el premio Nobel. Entonces, iros preparando. Rodrik es uno de los máximos exponentes, quizá el que más, de la política industrial. Entonces, de lo último que he explicado. Entonces, creo que esos dos, así, en izquierda Latinoamérica, o sea, no sé si izquierda, pero todo este tema de la política industrial y teoría del desarrollo en Latinoamérica, creo que son estos. Incluso, bueno, este Hausmann está incluso en contra de que se dolarice Venezuela, que es ya casi con una necesidad, eso ya es algo que no. Porque en algún momento, porque evidentemente él no apoya el régimen de Maduro, ni mucho menos, pero dice, en el momento en el que todo se estabilice, vamos a tener los problemas que tiene Ecuador. Entonces, se supone que Ecuador tiene problemas porque tiene dólar. Yo creo que es todo lo contrario. Ecuador tiene una bendición por tener el dólar, pero bueno. Cuando ha habido esta caída en el precio de las materias primas, el resto de países los vecinos de Ecuador han visto sus monedas devaluadas. Básicamente la generación de divisas cayó mucho, entonces el precio del dólar se fue para arriba de todas las monedas. Pero claro, Ecuador, su moneda es el dólar. Por lo tanto, y de hecho, bueno, Luis vive en Ecuador. Entonces, Correa y los correístas se quejaban muchísimo de tenemos una camisa de fuerza que no nos deja aumentar la competitividad tanto como la está aumentando el vecino Perú. Entonces, Hausmann tiene miedo de que eso pase en Venezuela. Entonces, Hausmann está diciendo, no vayas a dolarizar. Ya generaremos una nueva moneda en el futuro, cuando todo se estabilice, que es, entonces, bueno, pues un desastre completo, creo, vamos. Y más teniendo en cuenta el historial reciente que tiene Venezuela con la moneda. Y lo de Rodrik, muchos economistas neoclásicos normales le alaban bastante. Yo no tengo ni idea de qué. Por eso le van a dar el premio Nobel. Claro, esas teorías están en boga. Entonces. Sí, la política industrial es de lo que más se habla. De hecho, el consenso de Washington está un poco olvidado, precisamente está eclipsado por la política industrial. Y la política industrial, como te digo, uno de los máximos exponentes es este Rodrik. Entonces, y por eso te digo que Rodrik es muy famoso, tiene 1000 citas y le van a terminar dando un premio Nobel. Pregunta Gerdrago, si crees que un tipo de cambio competitivo es bueno para países que exporten productos de bajo valor añadido. No, es malísimo. A ver, no es que sea malísimo el tipo de cambio, depende de qué entiendas por tipo de cambio competitivo. Como ya he dicho, competitivo simplemente quiere decir devaluado, entonces no, estás engañando, básicamente. O sea, lo que estás haciendo es poner un precio de tus mercancías que no es el que es, valga la redundancia. Es decir,
te estás haciendo competitivo a costa de una mayor inflación futura, que es básicamente un poco la relación. Tuve un debate sobre el tipo de cambio también en Guate, que básicamente si generaba la depreciación inducida o la devaluación de la moneda generaba o no generaba inflación. Y bueno, al final lo que se concluía en el debate es que básicamente sí, y que empíricamente podías verlo y que había muchos sitios donde quizá les había funcionado para industrializarse, no sé, pero desde luego inflación generaba. Entonces, no creo que una política inflacionaria sea algo bueno a perseguir en ningún país. Pregunta cero. ¿Qué aportes hacen realmente los gremios empresariales a la economía? No sé, ninguno, supongo. Pero además es que no tienen que hacerlos, o sea, no es algo malo. Es que los empresarios se tienen que dedicar a lo que mejor saben hacer, que es a manejar su empresa. El problema precisamente cuando se empiezan a meter en la economía es que empiezan a meterse, ¿por qué? Porque tienen un interés muy fuerte en, por ejemplo, devaluar la moneda. Es lo que pasa, es interesantísimo. Los que sean más mayores sabrán que España en los años 90, de lo que hablaban la mitad de los economistas, ¿de qué era? Es el tipo de cambio, ¿qué tipo de cambio tenemos que tener? Es un debate que por fin está fuera. Ya no, el tipo de cambio ya no importa aquí. Cuando vas a Guatemala el tipo de cambio es clave. Es clave porque la mitad de los emprendedores le viene muy bien un tipo de cambio para acá y la otra mitad para acá. ¿Y qué hacen? Hacen política para moverlo para allá. Y pagan estudios. ¿A quién? A este para que el tipo de cambio depreciado es lo mejor y a aquel para que el tipo de cambio apreciado es lo mejor. ¿La aportación cuál es? Pues hacer mala ciencia. Pregunta Nori, ¿cuál es el papel que juegan, digamos, la izquierda empobrecedora en la justificación que hacen al Foro de Sao Paulo? A ver, repite la pregunta, ¿cuál es la aportación que hace la izquierda empobrecedora? Sí, las mafias empobrecedoras en la justificación del Foro de Sao Paulo. Yo no sé si es que el Foro de Sao Paulo se asume que tiene o promueve cierto tipo de políticas. Sí, bueno, la verdad que no te sé contestar a esa pregunta. Y bueno, si realmente crees que Chile es una economía de libre mercado. Supongo que se lo pregunta un chileno, desde fuera lo vemos como que sí. Y siempre hay que verlo, o sea, a ver, como... Claro, eso es, no es ANCAPIA, pero en principio, si lo comparas con las economías de la región, incluso cuando entra una Bachelet, pues tampoco hace cualquier barbaridad, ni puede hacerla. Entonces, supongo que sí es mucho más liberal si lo comparas con Argentina, incluso si lo comparas con Perú, que como decías que sí están tomando muchas medidas en Perú, pero yo creo que sí, vamos. Y ya lo último, pregunta que ¿cuándo vas a escribir un libro de teoría económica? Lo tengo a punto de... No, es mentira. Sí tengo en mente hacerlo, pero bueno, ya me quita mucho tiempo los artículos. Un libro... O sea, no sé, supongo que sí, en algún momento lo haré. Espero que el año que viene tenga algo avanzado. Yo hace como nada, aproximadamente un mes, estuve leyendo, me llegó este texto de Niels Carlson de cómo los estados, va un poco contra la propia tesis que él defendió. Él tiene una tesis doctoral, yo no sabía que la tenía, pero empiezas a indagar, ¿no?, a partir del texto que te llega, de esto de que el Estado siempre tiende a crecer, ¿no? Y acaba de publicar su último libro, es todo lo contrario, es un relato de los casos de Australia y de la propia Suecia, de cómo se recorta, ¿no? Y subyace en el texto una cosa como de policy transfer, ¿no? O cómo se pueden importar medidas de política pública, ¿no? Pero claro, la pregunta que te quería hacer era por ahí, ¿no? ¿Tú qué piensas de eso? Porque en el fondo eso va un poco contra la hipótesis. Claro, McCloskey es McCloskey, Acemoglu y Robinson. Yo sí creo que al final importan más las ideas, pero si importan más las ideas, importar política pública va a conducir al desastre a corto plazo. Porque primero hay que generar como una masa crítica, por lo menos entre los tomadores de decisión, ¿no? O a lo mejor la coyuntura te obliga a importar la idea forzosamente. Por una crisis ahí... ¿Cómo ves eso del policy transfer? ¿Le ves utilidad a importar política pública o no? ¿O es mejor desecharla? Pues en principio la idea es buena. Ahora bien, otra vez estamos en lo mismo que estaba comentando antes. ¿Cómo vas a vender esa idea? Entonces la tienes que vender en términos... ¿Sabéis que
Mi hermana se está doctorando en psicología y ella me contaba que le ponen a los... Cuando están... O sea, tú tienes como una especie de rango de respuestas en las que se enciende tu capacidad de razonamiento. Entonces ponían una especie de electrodos y veías que parte del cerebro se encendían cuando hacías ciertas preguntas. Y hay ciertas cosas que no estás dispuesto ni siquiera a debatir. Hay ciertas cosas que están cerradas y que tu respuesta va a ser emocional. Entonces, claro, si tú le dices, por ejemplo, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa. La seguridad social, lo sabemos, ¿no? Es un esquema Ponzi y solamente se va a mantener si eres capaz de seguir recortando o conseguir mucha inmigración y gente que cotice, o recortar las prestaciones. Entonces, tienes un problema ahí gravísimo. Entonces dices, tenemos unos pasivos de más de 1 billón, creo que son 1 billón y pico de euros. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Ah, pues mira, tengo una idea genial. ¿Por qué no vendemos la sanidad pública, que funciona mal, pero vendemos todos los activos de la sanidad pública y con eso pagamos las pensiones? Genial, ¿no? Ya, bueno, venga, vende eso. Vas a decir que vas a privatizar la sanidad y que vas a privatizar las pensiones. Se te echa encima todo el mundo. Y sería genial, porque a lo mejor eso lo han hecho algo parecido en Singapur. Y tienes un policy transfer, ¿verdad? Guay, todo genial. Sí, o sea, duras de ministro media hora. Vamos, es que te tiran a los perros. Una cosa que me quedó un poco confusa cuando hablabas de dos economías, de la sensación, no sé si ahí se mezclan dos conceptos que yo me pongo nervioso cuando la gente usa la palabra economía. ¿Se está refiriendo a ciencia económica o se está refiriendo a actividad económica? Es obvio que hay dos economías, en el sentido que hay dos sectores a grandes rasgos, los pobres y los ricos. En el tercer mundo hay mucho de eso. Entonces no sé si se refieren también a que hay como dos ciencias económicas, o que la ciencia económica tiene dos apartados, uno se aplica a los ricos, otro se aplica a los pobres, entonces las recetas no serían las mismas. Sí. Y profundizando en eso, ya he sacado nombres como Hausmann y Roderick, que son actuales. Y en la historia que has dado de las ideas, que está muy bien estructurada, pues me han faltado como nombres de quién proponía más, quiénes eran postestructuralistas, quiénes eran estructuralistas, y sobre todo esas ideas de dónde venían también geográficamente, porque muchos países han dicho que gran parte del desastre, sobre todo después de la colonización y cosas así, dices, oiga, que nosotros hemos hecho lo que nos enseñaron en sus universidades. Entonces toda África y todos los otros países dicen, pues mire, a mí me dijeron que aplicara políticas keynesianas, que es lo que me enseñaron en la Sorbona o en otros sitios, entonces yo lo hice, si no funciona los culpables son ustedes. O sea, que digamos que el primer mundo es un poco responsable del daño que se ha hecho intelectualmente al tercero. Sí, en la Sorbona les enseñarían marxismo, no keynesianismo, seguro. Bueno, respondiendo a tu primera pregunta, sí, quizás no he terminado de explicar bien esa diferencia. No solo los estructuralistas, sino todos los de la economía del desarrollo consideran, ya sé si me estoy quedando sin voz, todos los de la economía del desarrollo consideran que la economía del crecimiento, lo que comentabas tú antes, no aplica al tercer mundo, por las rigideces estructurales y lo que sea. Entonces, ahí es donde sale la rama de la economía que se llama teoría del desarrollo. Entonces, la teoría del desarrollo va como una teoría del crecimiento donde la teoría del crecimiento no aplica. Por eso hay dos ciencias económicas o dos teorías económicas, una que aplica aquí y otra que aplica aquí. Y esa es una de las cosas donde Bauer se queja de esto que no. O sea, que estáis fatal, que si yo voy aquí estos tipos contestan igual que estas, o sea, responden a los incentivos igual que está respondiendo cualquier persona en el primer mundo. Sí, quizá con esto me va un poco. Pero me falta por contestar una cosa. En España hay un profesor de la Complutense que se podría llamar del enfoque del desarrollo, enfoque de la regulación, que se llama Pablo Bustelo. Él evidentemente no estoy para nada de acuerdo con lo que él dice, pero sus libros son muy buenos. Tiene libros que explican la teoría del desarrollo y de una forma bastante aséptica, como intento hacer yo en la primera parte. Es decir, él dice, mira, estos dicen esto, y él luego ya da su opinión un poquito más adelante. Nombres estructuralistas. Rosenstein Rodan, que es el que os he dicho antes, que era austriaco. Creo que lo he dicho, ¿verdad? Rosenstein Rodan, ¿no? Ah, bueno. Es que se lo he dicho antes a Gustavo en la entrevista. Rosenstein Rodan es un alumno de Hans Mayer. Hans Mayer, no sé si os suena, es el austriaco nazi.
austriaco que colaboró con los nazis, el único autor austriaco que se queda en Austria. Fue profesor de Hayek, no sé si lo sabéis, Hayek en Precios y Producción lo cita en la primera versión, la primera edición de Precios y Producción, y en las últimas ediciones dice: este tipo es un nazi colaboracionista, bla, 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 y le quita y fue profesor suyo, y fue profesor también de Rosenstein Rodan. Rosenstein Rodan es el padre, es austriaco, pero es el padre de la teoría del Big Push. Este es uno. Bustelo, ¿quién más? Es que soy malísimo para los nombres y los estoy buscando en mi blog, básicamente. Bauer, os lo he contado antes. Sí, claro. El efecto de demostraciones de un economista, se llama Nurkse. Bueno, te voy a pasar mi blog para que veas. Están todos los nombres ahí. Previch, Singer, los que te había dicho antes de la hipótesis Previch-Singer. Baran es muy conocido en la teoría de la dependencia, que también lo he citado antes. Y bueno, pues eso. Pues nada, Dani, muchas gracias por haber venido, gracias por estar todos aquí. Nada, si queréis seguir a Dani es profesor en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, supongo que tendrá más vídeos en internet y seguirá sacando más vídeos. Esto lo editaremos dentro de unas semanas, así que estará por ahí. Tu blog, si quieres dar la dirección de tu blog. danifernandez.org. Vale, pues es como casi que me he hecho una organización no gubernamental. Que era eso o 1000 euros del .com. O sea. Pues nada, ahí le podéis seguir. Y nada, la semana que viene ya terminamos el ciclo de la temporada de conferencias. Terminamos con Carlos Rodríguez Brown, que estará aquí para hablar de distintos personajes liberales que han tenido impacto este año. El viernes a las 8 estaremos por aquí. Y ya, bueno, ya hasta septiembre, octubre, en septiembre tendremos la Universidad de Verano y el Congreso de Economía Austriaca. El congreso ya lo hemos sacado, no sé si habéis visto, lo podéis encontrar en nuestra web el anuncio y las bases de la convocatoria. Será el 26 y el 27 de septiembre en la Universidad Francisco Marroquín del campus de Madrid. Y la Universidad de Verano este año, dentro de muy poco sacaremos el anuncio con más detalles, pero será del 21 al 26 de septiembre en el Escorial. Así que nada, eso, y también tenemos el concurso de vídeos y de camisetas que hemos sacado la siguiente edición. El 5 de agosto es el fin del plazo para poder enviar los diseños de las camisetas y los propios vídeos. Así que nada, estamos muy activos este verano. Pues nada, muchísimas gracias.